Nadie se mete conmigo porque me tienen terror. Muchos me dicen señor porque soy hombre de honor. Pero déjame presento, soy Poncho TV, tu patrón. Me gusta decir las cosas como son. Soy el mero jefe, soy el patrón. Un buen amigo, un gran señor. No tengo filtro, tengo el control. Poncho TV viene con todo a dar buen show. Hola familia, ¿cómo están? A todos y muchas gracias a las personas que nos brindan la oportunidad de vernos a través de sus dispositivos, sus pantallas. Y yo estoy aquí con una invitada de lujo. ¿Cómo estás, mi querida Guadalupe Carrasco? Hola, un gusto estar aquí, conocerte, conocerlos a todos y también pues agradecerte que me des este espacio, que me des voz, que para mí es muy importante. A estas alturas. A estas alturas del partido. ¿Cómo te gusta que te digan, Guadalupe o Lupita? Me puedes decir como quieras, menos Lupe. Ah, no es cierto. Lupita. ¿Lupita te gusta? Sí. ¿Sí? Me gusta. Lamentablemente, pasaste una etapa de tu vida muy complicada, muy difícil, porque estuviste dentro de esta organización coercitiva. Pero queremos, toda la gente que seguramente aquí te están mandando corazoncitos, a ver, póngale corazoncitos a Lupita, por favor, a Lupita Carrasco. De regreso. Quisiéramos saber tu historia desde pequeñita. ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Eres oriunda de Guerrero? No, fíjate que ahí te voy a contar una historia, porque todo este sistema, porque yo le llamo sistema, en donde luego estamos laborando, estamos viviendo, desde muy chiquitos aprendemos muchas costumbres, muchas ideologías, entonces sí me vi inmersa en un sistema de los concursos de belleza. Yo soy oriunda de Arriaga, Chiapas, pero participé en el concurso nacional de Señorita México como el estado de Guerrero, y pues en el transcurso de la entrevista, si quieres, cronológicamente te cuento cómo estuvo todo para aclarar muchas situaciones y que venga este testimonio desde mi persona para que yo pues dé fe, ¿no? De esto que es lo más correcto. Sí, que alces la voz, claro, porque ¿quién va a saber mejor tu historia que tú, no? Que cule, que sí, que no, que por qué. Pero bueno, me gusta porque ya me estoy atreviendo a hacer estas entrevistas. Creo que es un recorrido bastante difícil de progreso, puedo llamarle así, de recuperación, de restauración en mi vida y en mi época desde que fui, yo le llamo víctima, sobreviviente a superviviente, ¿no? Entonces son etapas para mí trascendentales en donde yo puedo ir atestiguando cuál es desde mi persona, cómo yo me he podido recuperar a pesar de la revictimización, porque pues por allí hubo unas situaciones muy fuertes, pero bueno, aquí estoy y pues ya. ¿Vivías con tu familia, etcétera? Mira, yo realmente nací en la Ciudad de México, pero legalmente me registran en Arriaga, Chiapas. Okay. Mi madre es mamá soltera y me lleva a vivir a Chiapas desde los 9 meses de edad. Legalmente soy chiapaneca. Entonces, pues vivo en una comunidad que de alguna manera tiene ciertas costumbres, ciertas ideas, y no un lugar de mucho. Yo nací en una ciudad en donde teníamos muy arraigadas las costumbres católicas y pues no teníamos muchos recursos, ¿no? Mi mamá se tuvo que ir a trabajar, regresar a trabajar a Chiapas, criarme sola en casa de mis abuelos,
Entonces, pues sí. ¿A qué se dedicaba tu mami? Mi mamá, fíjate que se dedicaba a vender en un mercado pan y dulce. Ella pues de alguna manera tenía sus propios recursos, entonces ella me fue sacando adelante a través de, pues sí, de la venta, ¿no? De la venta de pan y de la venta de dulces. Entonces sí fue una situación bastante difícil al inicio, pero pues bien, ¿no? Yo la verdad crecí con mucho amor, rodeada de su conexión, porque eso es muy importante, te voy a decir, porque ya lo verán ustedes a través de toda la historia. Pues crecí en una familia católica y a la edad de 6 años más o menos, porque pues mi historia fue de poquito a algo bastante fuerte. Tuve mi primera experiencia fuerte de abuso con un vecino. Sí. Entonces, yo tenía... A los 6 añitos. Como 6 o 7 años, yo tenía una amiguita que era la vecina de enfrente, la fui a visitar y fui a jugar con ella. No se encontraba ella en su casa, entonces estaba su hermano y su hermano era un adolescente. Entonces, como cualquier chica o niña que pues va a buscar a su amiguita en un pueblo, que de alguna manera antes pues sí, éramos como muy familiares, ¿no? Porque en un pueblo, pues todo el mundo se conoce, todo el mundo se supone que sí tiene confianza, te puedes cruzar la calle e ir a jugar con tu amiga y pues no pasa nada. Y fui a buscarla, le tocó la puerta, me encuentro con su hermano. Su hermano estaba dentro, en otro lugar, en otro espacio, digamos, entras la puerta y tienes que cruzar toda la sala para llegar a la cocina. Y ya encuentro a su hermano, le pregunto por ella, y ahí es donde él agarra su mano, bueno, más bien agarra mi mano y la pone en sus partes, y no me quiere soltar. Entonces yo recibo como un impacto muy fuerte, porque sí fue muy fuerte, de susto, pues era mi primera experiencia así de qué está haciendo. Entonces, sí, estabas muy chiquita, muy chiquita. Estaba muy chiquita y ese impacto para mí fue muy fuerte, entonces no me quería soltar. Y estaba un sobrinito de él ahí y yo de verdad, el otro chiquillo se reía porque él tenía como unos 16, 17 años, yo unos 6 y el otro, pues no sé, estaba como en la edad más o menos mía y se reía porque tampoco sabía lo que estaba pasando, pero para mí era un gran impacto. ¿Le dijiste a tu mamá todo lo que pasó? No, o sea, yo como pude me solté, salí, no volví a usar, me acuerdo que traía un vestidito amarillo, no lo volví a usar. Y desde ahí, tú no sé qué traes en la cabeza que dices, ¿qué hago? Me sentí vergüenza, porque yo decía, bueno, fue mi culpa por venirla a buscar, no le comenté nada a mi mamá, pues, es madre soltera, con mi abuelita, se iban a pelear las familias, bueno, por lo que haya sido, no me atreví a contar nada. Que eso pasa mucho, ¿no? Perdón que te interrumpa, eso pasa mucho con las víctimas, que lo primero que piensa la víctima es que ella fue la culpable de una u otra manera. Mira, hace una semana y fracción, cuando estábamos grabando con Marlene Calderón y con Uli Boy, que les mandamos un abrazo y los felicitamos por su canción de Catarsis que la acaban de sacar. Hermosa. Y justamente ahí como que Uli Boy se atrevió a dar el paso en el canal y contar su experiencia de que él fue abusado a los 5 años de edad. Y me dice, es que sabes que yo pensaba que era mi culpa. Y esto creo que pasa mucho con los pequeños, porque pues evidentemente ahorita con el tema de las redes sociales, que ya está más hipersexualizado el contenido a través de las redes sociales y que ya está más al alcance y es muy difícil controlarlo porque pues realmente un niño con un teléfono puede accesar a cualquier tipo de plataforma digital y ver precisamente este contenido hipersexualizado. Pero me imagino yo que en ese tiempo, y no, como tú, pues sí, evidentemente, porque esto hubiera pasado hoy, en el 2025, se vuelve viral y ahí te encargo. Ahí te encargo. Sí. Pero también siento que en esos tiempos
¿Que estamos hablando de qué año? Pues yo nací en el 76. 82. En los 80s. Sí, 80s. en los 80s, principio de los 80s. Que todavía en este tipo de pueblos, de pueblitos, existía como que también mucho el patriarcado, ¿no? El concepto en el pueblo como de el papá es el que manda y la mamá está en la casa. En este caso en específico, pues tu mamá era mamá soltera, pero me imagino que en el pueblo... Mi abuela y mi abuelo y una tía vivíamos ahí. Entonces te digo que yo jamás, de verdad, no me he atrevido ni siquiera a enfrentar ni a... ¿Es la primera vez que lo platicas? Pues fíjate que por ahí ya lo he platicado, pero con un proyecto que pronto por ahí podrán tener noticia, pero sí, o sea... En redes sociales es la primera vez que lo dices. En redes sociales para el mundo, sí, pero aquí sí, la verdad que es bastante difícil porque pues ahora ya puedo decir firmemente que pasó, sin necesidad de poder tener... una emoción de por medio, porque también luego los puntos de quiebre es un proceso bastante de largos años, ¿no? Ya entre más lo cuentas, pues ya lo procesas, es un desgaste emocional, energético, en donde tú pues liberas, ¿no? Todo eso porque vuelves a recordar y a traer atrás. Y cuando ya no hay una lágrima de por medio, una emoción, ya estamos progresando y pues ya estamos listos para poder sacarlo, ¿no? Y compartirlo con toda la gente, para que pues podamos tener esa recuperación. De ahí otro impacto más, porque yo estudio la primaria, la secundaria, el kinder, la primaria y la secundaria, con unas ideologías en donde sí es bastante tradicional esta familia, en donde mi abuelita repetía: sé obediente, sé buena niña, estudia, ve a la escuela, saca buenas calificaciones. O sea, es una norma competitiva si tú lo quieres ver con la familia, porque yo me ponía a competir con mis propias amigas y con mis propias primas, en donde teníamos que ir así, promedio alto, primero, segundo, tercer lugar en la escuela, y así era, ¿no? ¿Quién dibuja mejor? ¿Quién hace mejor? O sea, era como una plena competencia en que todo este sistema te hace ver que tú tienes que ser alguien en la vida, triunfar, y que puedas ser como el ejemplo que lleva, ¿no? Porque tú eres como nuestra líder de la familia y va a sacar adelante a todos. Entonces, iba al catecismo, que también ahí tuve una experiencia muy fuerte con un sacerdote que nos hacía de cuenta a los niños, los formaba afuera, y yo decía, bueno, esto es normal, porque vas y te confiesas y vas y que a una edad de 9, 10 años, ¿qué pecado puedes tener así mortal? Entonces, ¿qué le llegas a contar al sacerdote? No, pues dije una mentira, no sé, cosas traviesas. Sí. Y el sacerdote, de verdad que esto me cuesta decirlo porque a mí lo que me hizo en ese momento fue: ay, hijita, tú eres mi consentida, y me empezó a dar besos en la cara, me empezó a tocar, y tú así como que dices, es normal. Te incomoda luego entrarte a confesar, o qué estoy haciendo mal para que, o sea, realmente no sabes si está bien porque lo hace en secreto, pero ese impacto que ya fue como progresando, y de una persona que tú dices, bueno, es una institución moral, debe uno confiar, y que los niños están formaditos en fila para que pasen a confesarse sus pecados, y que este hombre venga y que te esté besuqueando y te esté manoseando. Y vas como, porque así es, normalizando esa conducta, ¿no? Entonces dices, a ver, esto está bien, es normal, y tampoco te atreves no sé, hay una situación también ahí de percepción en las familias tradicionales de que, pues esto es lo que debe hacerse, ¿no? Ir al catecismo y cumplir con esa regla, ¿no? De la sociedad, y estar aquí y ser buena niña y ser obediente. Entonces, pues ahí me pasó mi segundo impacto, que fue también muy fuerte,
que no... ¿Ahí qué edad tenías? ¿Como unos 8, 10 años? 9, 10 años. Yo 10 tengo años. Unas fotografías ahí con mi velita que me acababa estamos hablando 1986 y ya habías pasado por 2 experiencias desagradables, ¿no? A los 6 años y a los 10 años. La tercera. Hubo otra. Es que te lo juro que... no sé, es que no sé. Digo, también es lo que me toca. Yo ahora lo proceso como pruebas que tienes que ir pasando, ¿no? Entonces, yo estudio hasta la secundaria y después migro a la Ciudad de México para estudiar la preparatoria. En mi examen, hago examen para la universidad, para el Colegio de Ciencias Humanidades. Me quedo, claro, traía un promedio de 9.7 con ese grado de... Así de es. Perfección, ¿no? Cosas, ¿no? Segundo lugar, primer lugar en aprovechamiento. Vas a la ciudad, mi mamá migra primero porque migra a trabajar al gobierno de la ciudad, yo la alcanzo. Y entonces llega un momento en donde yo desde muy pequeña empiezo a más o menos como es, en sexto de primaria empiezo a hacer gimnasia acrobática y después empiezo a hacer karate. En quinto empiezo a hacer karate, en sexto empiezo a hacer gimnasia acrobática y llego a la ciudad y me meto a entrenar taekwondo. O sea, yo quería seguir haciendo ejercicio porque es un hábito que a la larga te va a servir mucho. A mí me sirve mucho. Entonces, entro a entrenar a un lugar privado, porque pues no había, saliendo de la escuela, iba al trabajo de mi madre en el centro de la ciudad y después íbamos a San Jerónimo, que ahí hay un lugar que se llama El Batán, que es un parque donde entrenaba yo taekwondo. Y no sé qué pasó, ya no le dieron permiso a este profesor de dar clases ahí y nos lleva a la casa de una alumna, a la mamá de una alumna, y a esta persona se le ocurrió, no sé qué pasó, a todos nos daba masajes en las piernas con una pomada para después del entrenamiento. El profesor de taekwondo. De taekwondo. Entonces, pues yo tenía, 15 años, y pues yo entrenaba todos los días, de verdad, lunes a viernes yo me iba al entrenamiento. ¿Qué cinta eras? Yo más o menos ya estaba en la cinta, en karate terminé como la cinta marrón y aquí seguí a la cinta verde, más o menos, de taekwondo. Entonces ya entrenaba con él y estábamos todos acostados en el piso, tomaba su pomada y pasaba así a todos. Había una niña como de 8, yo de 15 y otros chicos más grandes, ¿no? Algunos menores de edad, otros mayores de edad. Y empezó a dar masajes en las piernas. Y en una ocasión me acuerdo porque traía yo como un short muy flojo para que yo siempre entrenaba con mi dobok, que se le dice, y abajo un mayón o como un short. Entonces, haz de cuenta que el tipo así, masaje, hasta llegar a las partes íntimas. No. Entonces, ¿en serio? De verdad, o sea, es una impotencia que te da porque estás acostado, que en ese momento dices, bueno, a ver, ¿qué hago? O sea, me quedo aquí, salgo corriendo, no. Pero tú ya entendías que eso no era normal. Pues fíjate que mi mamá nunca me habló de toda esta situación, o sea, nunca ella fue como muy pasiva en ese aspecto y es una mujer separada, engañada por otro hombre y producto de eso fui yo y lo descubrió con otra mujer. Entonces ella es un carácter muy pasivo, nunca en su vida se atrevió de hablarme de todas estas situaciones ni de cómo se llaman las partes sexuales. Mi abuela me hablaba más que mi mamá, mi abuela murió antes, o sea, como, no, todavía vivía, pero estaba yo separada de ella. Uh-huh. Entonces, yo estaba en blanco, ni siquiera sabía que era, pues sí, las partes íntimas, de cuál es la descripción, ni siquiera atreverla a verlas, ni a tocarlas, y fue la primera vez que tocaron una parte íntima más, digamos, más íntima de lo normal. Entonces, cuando lo sentí, te lo juro que me sentí, o sea, impactada. Es como cuando te quedas en blanco y así de, ¿qué pasa? Entonces, fue una situación impactante para mí. O sea, esta persona
pasó más o menos como media hora haciendo masajes desde la pierna hasta las partes íntimas, que yo decía, bueno, esto no es normal porque me siento mal, o sea, siento que... Me siento incómoda, ¿no? Está viendo, claro. Y terminó el entrenamiento y yo le dije a mi mamá, ya no voy a ir a entrenar. Mi mamá estaba muy indignada, no le dije, o sea, de verdad no me atrevía a decirle. Me dijo, pues tú te quedas en la casa y de la escuela vienes a la casa y no sales a ninguna parte. O sea, le dije, no importa, yo no vuelvo a ir a entrenar. Ahí dejé el entrenamiento, de verdad. Y hasta la universidad regresé a entrenar otra vez. Pero esa fue mi tercera experiencia muy fuerte, que a lo mejor es muy sutil si tú la quieres decir, pero impactante para mí porque nadie había tocado una parte íntima. Y entonces, es decir, del vecino al sacerdote, al entrenador, sí fue subiendo como de intensidad la experiencia, ¿no? Y digo, yo venía o sea, yo soy una persona que siempre ha tenido muchas ilusiones desde chiquita. Me acuerdo que a mi pueblo llegó el Festival de Juguemos a Cantar para los castings. Te lo juro que tenía mucho la ilusión de ir y hacer el casting. No me llevaron y entonces me la pasaba cantando en el patio, jugando y fue una situación de que esta manera de expresarme quería, ¿no?, aflorarse, ¿no? Y en la secundaria imité a la marca, porque así le voy a decir, bueno, no voy a llevar ninguna situación, porque era un ícono, ¿no? A la cantante. Claro, entonces yo tenía muchas habilidades acrobáticas, me puse las medias. Antes de salir de la secundaria, la escuela organizó un concurso de baile. Okay. Y yo, la verdad es que mis amigos, ninguno se puso, o sea, todos los salones participaron, menos mi grupo, que era el tercero D, y yo decía, ¿por qué no van a participar? Yo quiero bailar, ¿no? Yo ya venía acostumbrada a dar exhibiciones de karate, a dar exhibiciones de gimnasia acrobática, me encantaba bailar, me gustaba cantar, entonces para mí era una manera de tener espacio para expresar mi gusto, mi habilidad tu pasión que era cantar. Entonces dije, no, yo no me voy a quedar sin bailar. Entonces agarré y la amiga que te digo del vecino tenía el cassette. Entonces dije, le voy a pedir su cassette. De la cantante. Y voy a ensayar, que en esa época estaba una canción muy famosa, la de Pelo Suelto, y yo le dije a los maestros que estaban organizando, yo no voy a poder participar en grupo porque el requisito era que se participara en grupo, pero sí quiero participar yo sola con una canción mientras ustedes deliberan quién va a ganar. Esa fue mi manera de proponerles que yo participara, ¿no? Entonces Eras como el show del medio tiempo. Claro. Como el show del medio tiempo. Te lo juro. Y entonces, pues preparé mis medias, mi vestido, todo. O sea, te personificaste como... Aparte yo tenía el cabello súper largo hasta la cintura, entonces era súper fácil personificar. Estamos hablando que tenías que 15 años. 14 para 15. 14 para 15, ok. Sí, 14 para 15, que yo estaba así fascinadísima, era así como el top de la música, de las cantantes, me voy a 14 años, naciste en el 76, eran 90, o sea, estaba como en su apogeo, o sea, estaba empezando el apogeo de la cantante. Correcto. No, la verdad que era una admiración, pues yo le llamo endiosamiento, porque sí. Era así como, esta mujer se atreve a todo, expresa todo y uno podía sacar, ¿no? Expresar todo lo que uno quería, rompiendo todo lo tradicional, todos los tabúes. Todo lo que pues de alguna manera a mí me habían enseñado que no me había gustado porque había tenido una serie de procesos muy dolorosos, dije, se rompe, me expreso, no me importa, era como ir con este concepto de liberación.
¿me explico? Sí, entonces era como parte de que la juventud estaba rompiendo esos constructos tradicionales. Esas barreras sociales, tradicionales. Y pues ya me personifiqué, bailé, hice mi split, me tiré al piso y para mí de verdad, fue un proceso liberador impresionante, ¿no? En esa época en la que yo pues venía con un proceso atrás bastante feo, ¿no? Y dije, no, ya basta, no quiero. ¿Qué pasó? ¿Ganaste? No, pues si yo era bueno, no sé, pero yo pensé que en esa historia iba a pasar algo raro, así como tipo de serie de Netflix, ¿no? De los grupos ganaron, pero yo al hecho de que me permitieran darme el espacio para expresarme, fue así como, para mí fue ganador, ¿no? Liberador. Okay. Entonces, eso te lo comento. Y pues sí, yo ya traía como un concepto de vamos a romper estereotipos, vamos a romper tradicionalismos, lo que tú quieras. Me voy a México, me quedo en el Colegio de Ciencias Humanidades, me pasa esta situación con el profesor que, digo, para mí fue impactante no poder ir a entrenar y me prohíben salir. Y pues termino mi preparatoria, paso a la universidad, agarro la carrera de periodismo, de comunicación y regreso de vacaciones, porque yo me acuerdo, regresé de vacaciones a Chiapas y en la iglesia, porque fui a misa. Pues ¿Y seguía el padre No, fíjate que se murió. Se murió cuando vino el Papa Juan Pablo II. Bueno, no se murió en el avionazo, pero en ese transcurso no sé qué le pasó. El chiste es que este señor ya no seguía en la iglesia. Y tú dijiste así como, ¿te sentiste relajada? Digo, no es mala onda, pero dijiste, ay, qué bueno que no está este señor, que me incomoda. Pues sí, fíjate que no lo procesé, todavía no lo procesas. Realmente la sociedad o todo el mundo vivimos en una especie de ignorancia con ciertos estereotipos sociales. Yo ya lo veo así, claro, ¿no? Que en ese momento yo vivía como en la norma, si tú le quieres llamar, en la norma de lo correcto, porque pues a veces tú dices, bueno, cuántas cosas se normalizan en una familia tradicional que las mujeres, las jóvenes o los chicos o los niños o los hombres callan, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres estamos inmersos en una situación estresante de un deber ser. Porque no debe ser así, porque tanto el hombre como la mujer tienen muchas cosas guardadas que es un deber ser. Sí. Entonces, y más en esas épocas. Estamos sumidos en total ignorancia, ¿no? Tú lo ves como algo normal. Pues sí, vas a ir a la misa porque es algo normal, que ya te enseñaron y ya vas. Es algo coadyutivo, vas y de repente moles. Llegué a esa época y me ve una chica y me dice, hola, ¿cómo estás? Soy tal persona, mira, eres muy bonita. Y en ese momento me da una tarjetita y me dice, oye, estamos haciendo un concurso, pues sí, un concurso de señorita Shake, así le llamaban, ¿no? Como señorita tal, y veo que tú tienes las cualidades para entrar a ese concurso. Al concurso de belleza. Un concurso de belleza, exactamente, ¿no? Y pues en ese momento dices, wow, tu ego, ¿no? Soy linda, necesitas aceptación, necesitas volver a recuperar el autoestima que de alguna manera traes arrastrando, de que tú eres una persona, porque te sientes, cuando abusan de ti, te sientes sucia, te sientes con culpa y tienes que reafirmar que tu persona vale, ¿no? Y claro, como, bueno, ok, sí, soy bonita, sí, soy digna, sí, o sea, empiezas otra vez, ¿no? Con esas situaciones de cómo recupero mi autoestima si ya alguien me lastimó y me viene lastimando con todo este sistema. Entonces asisto, le digo, pero yo vivo en la Ciudad de México, no importa, te pagamos tu boleto. Lo que hicieron fue de la ciudad, porque yo estaba, tenía 18, ya estaba
estaba terminando la preparatoria para entrar a la universidad, porque te dan pase automático. Entonces, asisto a este concurso de belleza, que es un concurso de belleza a nivel local de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en una discoteca, señorita, te das de cuenta que era como en traje de baño, pasarela. En una discoteca, era una pasarela, como un fashion show. Como un fashion show. ¿Y qué te digo? Transformación total. Yo nunca había usado tacones, no me había ni siquiera así hecho un cambio de look. Me decoloraron todo el cuerpo, usé tacones, me dijeron camina así. La verdad que a mí el principio motor desde muy chiquita me enseñaron a manejarlo muy bien. Fue muy fácil aprender a andar en tacones, camina de esta manera, me compraron ropa, me pusieron pupilentes, me pusieron unas cosas así como para levantarte la nariz. Levantar la nariz. Bueno, el concurso fue todo un éxito para mí. ¿Por qué? Porque yo entrenaba gimnasia acrobática en la preparatoria y aparte, pues ya sabes, me iba yo a entrenar el taekwondo, que lo dejé como a la mitad del entrenamiento, porque yo ya no volví a ir. Entonces yo empecé a hacer gimnasia acrobática en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente. Un saludo, que acabo de ir a... Un saludo al Plantel Oriente. Una conferencia por allá que fue muy bendecida. Y bueno, en ese momento, pues todo el cambio de look para que tú personificaras el perfil de la mujer bonita, bella, entrenada, cuerpo 90-60, revienta. Entonces, en ese momento, pues ya alzas tu autoestima, primer lugar. Ganaste. De jurado, claro, pues si tenía el cuerpo muy estilizado, entrenado. Muy trabajado. Y las personas que estaban ahí de jurados me invitan a representar a mi municipio para participar en el concurso estatal de Señorita Chiapas. Haz de cuenta que hay una marca, ¿no? Señorita México, y ellos tienen como en el estado, le dan permiso a cada estado para que se haga el concurso. Ok. Entonces, voy con el gobierno de mi municipio, les digo, bueno, vamos a representar ahí ¿Cuál era tu municipio? Arriaga. Para saber la historia. Arriaga, tengo videos. Entonces, era Arriaga. Y entonces después participo en el concurso estatal de Señorita Chiapas, pues, o sea, los periódicos, para mí era algo muy nuevo. O sea, eran como eliminatorias, ¿no? O sea, gano Arriaga y luego me voy al estatal. El estatal. Y ya me fui al estatal, y del estatal, pues de ahí, fue en Tuxtla, luego en Tapachula, y luego ya la final fue en Tapachula, Chiapas. Okay. Y me acuerdo que fue todo, porras, ¿no? La gente que tu familia, la gente que te va a echar porras. Y justo un día antes del concurso te dicen, oye, mira, pues nosotros, el comité organizador del concurso Señorita México, nos dice o me propone, porque me acuerdo que en esa época estaba de conductor Sebastián Ligarde y otro, no me acuerdo, otro artista muy famoso que por ahí tengo fotos, y ellos están en la mesa, en la cena, y me proponen participar como Señorita Guerrero a mí. Y yo, pero pues si yo no soy de Guerrero. Es que ya no nos da tiempo de hacer el concurso en Guerrero, porque ya tenemos en la puerta el concurso y ya no nos da tiempo de ir a hacer el concurso en el estado de Guerrero, y necesitamos una persona que represente a Guerrero. Ya nos voló el tiempo, ya tenemos patrocinadores, ya tenemos a la televisora, ya tenemos a un montón de gente. Para Nuestra Belleza México, Guerrero. No, ese fue el primer año en que compitieron Nuestra Belleza México y Señorita México, el antiguo que traía ya de años todo el concurso. Perdón, es que no soy muy experto en este tema de Señorita México, ¿no? O sea, no, porque ahora ya Lupita Jones se alió con Televisa para formar el concurso Nuestra Belleza. Entonces, y en ese tiempo eran diferentes. El primer año que se hizo en Televisa
que fue en el 95, Lupita Jones ganó en el 90 Miss Universo, entonces ella hizo su propio concurso con Televisa que se llamó Nuestra Belleza, y el de siempre que fue en TV Azteca, que fue Señorita México. Comprendo, ya le agarré el onda. Ahí está. Okay. Entonces, pues sí compitieron, ¿no? Las chicas de Nuestra Belleza, las chicas de Señorita México, y pues ahí me vengo yo, bueno, está bien, yo vivo en la Ciudad de México, no tengo problema, me animaron, y dice Sebastián Ligarde, yo no desaprovecharía esta oportunidad, ¿no? Yo, ok, o sea, de verdad, era muy ingenua, muy ingenua, muy pueblerina, muy, ¿cómo le puedes llamar? ¿No? De verdad, ignorante, porque ahora yo lo comprendo. Bueno, pero que tú qué vas a saber. Vital. ¿Tú qué ibas a saber? O sea, no es por justificar. No, yo decía, voy a sacar adelante a mi familia, voy a ser la chica exitosa, o sea, tantas cosas que se te ponen en la cabeza del constructo social, del sistema, de todo, que yo, wow, estoy en la cima, los pies ahí todos así como elevados. Y ahí te trepaste un ladrillo, No te imaginas, estaba extasiada así de wow. Entonces tú vas representando, porque ya entendí, porque ya ahorita Lupita Carrasco ya nos dio una lección de qué onda con, ¿no? Entonces, por lo que yo estoy entendiendo, tú ibas representando a Guerrero para Señorita México, que era de TV Azteca, me decías, y Nuestra Belleza México, que era de Lupita Jones. O sea, realmente en todo el mundo, y yo creo que no me dejarás mentir, hay muchas personas muy vulnerables, de verdad, no hay una persona que no tenga una vulnerabilidad, porque todos tenemos ciertos deseos, tenemos ciertos defectos, tenemos ciertas inquietudes, tenemos ciertas expectativas de lo que es la vida, de lo que nos han enseñado, ¿no? Toda la vida, y de lo que nos han metido del deber ser, y esto pues iba en aumento, ¿no? Y entonces sí, yo estoy haciendo mi vida perfecta. Los deseos, inquietudes que tenemos sobre el deber ser y el salir adelante. Entonces, me voy a participar a Señorita México representando a Guerrero. Que no eras de Guerrero. Claro, fue mayo, hace cuenta de vacaciones porque hasta eso, fue mis vacaciones de Semana Santa que me fui a Chiapas a participar, pasa todo este concurso, llego a la Ciudad de México octubre de 1995 representando a Guerrero, me aprendí un montón de cosas, yo decía, Dios mío, yo no soy de Guerrero, de verdad, estaba así como, lo hago, no lo hago, porque hasta tu moral se ve corrompida, ¿me explico? Sí, completamente. Entonces, en ese momento, no solo yo estuve en ese concurso participando como Señorita Guerrero, que no era de Guerrero, habían varias chicas más, que no sé cuántas, porque no tengo ese dato. O sea, nadie era del estado que estaba representando. No sé, realmente yo creo que sí algunas sí eran, pero no todas. Aparte, no todas. Se juega un papel de patrocinios, ¿no? Porque ahora te das cuenta de la realidad ahí adentro, que quien ganó tenía el patrocinio de Adidas, tenía el patrocinio de tal y tal, llegan con una protección estatal impresionante o sea, ya era de edad. La que iba a ganar ya era dedazo y ya nada más era... No sé si era dedazo porque también tiene su mérito, ¿no? No es cualquier cosa, pero yo creo que ahí ya, porque aparte me acuerdo que estaba de jurado un actor muy famoso que hizo La Gaviota. Recuérdame el nombre. El que soltó la un güero. Un güero, pero no, sí. ¿No es el que soltó la cachetada? No me acuerdo, la verdad no vi eso. Bueno, pero también estaba había mucha gente que también eran de todos los ramos, y también había un comunicador que ahorita no voy a mencionar el nombre, pero que ahorita está trabajando, creo, en multimedios, que pues es amiguísimo de la cantante. Menciónalo. No me acuerdo el nombre, pero te lo investigo. y pues... ¿En qué lugar quedas? Bueno, no entro ni a las finalistas. Me acuerdo que yo me dio pánico escénico en el momento de que estuve ahí.
¿Te dio De pánico? verdad, ya no usé ni siquiera los lentes, ni los palitos, ni nada, porque me acuerdo que estaba con un cuerpo muy bien torneado, pero estaba en el concurso y me decía la chica, ¿no? La organizadora me decía, respira, y yo, o sea, esto se me hacía así. Te congelaste. Me así. congelé totalmente, fue así impactante porque yo traía una especie de, estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto, ¿qué hago aquí? Es lo normal, o sea, la autoestima toda bloqueada. En los ensayos, te platico, estaban unas personas que yo no ubicaba en ese momento porque venían una con gorra, otra así, pero me di cuenta que estaban observándonos a cada una de nosotras en los ensayos. Y entonces yo traía un rebozo, yo decía, no, pues, ¿quiénes serán esas personas, no? Yo decía, alguna persona importante debe ser porque no hay nadie aquí y están en las gradas y nos observan a todas nosotros como calificándonos. Entonces yo me puse el rebozo de una manera, me puse el rebozo de otra, me puse el rebozo cruzado y entonces como si yo quisiera que se dieran cuenta de que yo estaba ahí y que era diferente. Imagínate. Entonces, sí. Salimos del concurso, pasan, ya me acuerdo que estuvo la cantante que se llama La Bush y Mari Boquitas en todo el intermedio para procesar toda la calificación. Y a la salida, cuando ya acabó el evento, nos subimos al camión para irnos al hotel. Y se sube una de las chicas y me da una tarjeta. ¿Quién fue? Me dice, Katia, me dice, estamos haciendo un casting para una telenovela en tal lugar, es de una telenovela de Gloria Trevi. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y nos da una tarjetita a ciertas chicas, porque ella buscaba las bandas. O sea, no era cualquier chica. Eran como, me acuerdo que conmigo fue la señorita Jalisco al Hotel Gran Marquis donde iba a hacer el casting y le digo a mi acompañante que fue la que me llevó al concurso local, oye, mira, me pasaron esta tarjeta para ir a hacer un casting mañana a las 10, 11, no me acuerdo, para ir a hacer un casting para la telenovela de Gloria. Y yo así de, ¿qué? Me dice, pues es tu oportunidad, a lo mejor es tu destino, porque no te lo pierdas, pero ojo, ve con alguien que te acompañe, ¿qué tal si es otra cosa? Imagínate, previniéndome, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que fuimos con le pedimos al guarura del concurso de belleza que nos acompañara al casting, ¿no? Porque, ¿y te fuiste? ¿Se fue el guarura del concurso de belleza? El guarura del concurso, o sea, uno de los de seguridad del concurso. Uh-huh. Se fue conmigo y con señorita Jalisco. Y allá vamos al casting. Y nos recibe, que en esa época estaba el Gran Marquis, nos recibe Gabriela Holguín. Nos recibió ella, hola, ¿cómo están? Gracias por venir, pero muy seria, o sea, de verdad, o sea, una seriedad que dije, bueno, pues a lo mejor es lo normal, ¿no? O sea, que uh-huh. Nos sube al cuarto y me presenta a Gloria. Yo estaba así que me temblaban las piernas, emocionada, mi corazón al 1000, así de, wow, ¿qué es esto? Es verdad, ¿no? No me está mintiendo nadie. Pues hacer el casting, ¿no? Entonces, pues fue muy impactante. Créeme que ya no me importaba el casting. O sea, ya mi premio era haber conocido a esa cantante que tú bailaste en la escuela. Sí, no te imaginas la emoción, era como un sueño hecho realidad, porque yo decía, no. Y dijiste, todo esto es serio, porque estoy viendo aquí a la cantante de moda, porque estás hablando 95, ¿no? Octubre del 95, claro que sí, y yo era así la más privilegiada, no, yo me sentía como desde allá, desde tu pueblo ahí natal, siendo una pobre pueblerina, estás aquí en este momento conociendo a tu cantante favorita. Y pues sí, la verdad que nos impacta, nos llena en el momento, es una emoción incontrolable porque pues te la guardas porque pues quieres conservar la postura, ¿no? Así de uh-huh. Todo tranquilo. Me pasan a conocer porque pues en realidad ella es quien me presenta.
pasa y me dice, el productor. Sergio es una persona profesional, es una persona que pues, a mí me ha hecho. Entonces, pues no me importa nada, yo te estoy conociendo, lo demás sobra, la verdad. Pues ya me hace el casting esta persona que yo pues, ni siquiera estaba en mis 5, ¿no? Estaba así como ida, estaba muy emocionada. Y pues me dice, oye, pues me camina, preséntate como, me vas a pedir trabajo, como si fuera primero una india y después como una chica fresa, ¿no? Así te dijo. Sí, y yo así de, ok, bueno, pues sí, y ahí me tienes haciendo una voz así como muy de, pues sí. Sí, entiendo. Pero así como muy, pues autóctona. Pero qué extraña petición, ¿no? ¿No te llamó la atención que, o sea, te dijera? No, estaba muy emocionada, la verdad no me importaba en ese momento. No, nada. Sí, lo sé, pero está raro, te lo juro que en el momento lo que me dijeran era como un endiosamiento tal que te vale un reverendo que te aguante lo que estoy pidiendo. Sí, si a ti te hubieran dicho, ponte un disfraz de pollo, te lo hubieras puesto. De verdad, no lo imaginas. Entonces, lo hice y luego ahora canta una canción y yo me acuerdo que canté la del ángel de la guarda, ahora soy tu ángel de la guarda. Y estaba bailando y estaba así, yo la imité y le decía, no, claro, me sé las canciones, pídeme y escúchala. Pídeme la que quieras, ¿no? Así que pídeme la que... Échame, tú, yo me sé todas. Entonces, en ese momento me dijo, tienes que hacer una pasarela en traje de baño porque quiero ver tu cuerpo, ¿no? Yo así de, híjole, no traje nada de traje de baño en este momento, pero... No te preocupes, aquí tenemos ropa. No, pues me acuerdo que Gaby me metió al baño y me dijo, a ver, quítate la ropa, te voy a dar esta chamarra y pues ya te descubres, ¿no? Traía mi ropa interior y así hice el casting. Y dije, bueno, pues esa es hora, pues yo salí en traje de baño, ¿no? En el proceso de los concursos, pues realmente vuelves un producto y estereotipas tu cuerpo, tu belleza, y eso vendes imagen. Entonces me quedo, dije, no, pues normalizada toda la situación, endiosada, emocionada, y pues ya haces el casting de frente, de lado y así. Y ya después me fui a poner mi ropa y ya, ¿cómo la viste? Porque luego entró Gloria. La de Jalisco. Pero también entró la de... La de Jalisco entró, no me acuerdo si antes o después. ¿Te recuerdas cómo se llama la chava de Jalisco? No, la voy a buscar porque sí tengo todos los datos de los nombres de las chicas, pero si quieres luego vemos y la contactamos, que quién sabe dónde ande. Me acabo de encontrar a una de ellas, hace poco como activista, porque estamos en la red internacional contra el abuso infantil, que es una red de varias organizaciones, y ahí me encontré a esta chica que participó en mi concurso, Dafna se llama. Entonces imagínate, estaba emocionada de volverme a encontrar. Entonces entro de nuevo, entra ella y ya están los dos frente a mí. ¿Cómo la viste? No, pues es como un diamante en bruto que hay que pulir, ¿no? Así dijo Sergio. Es lo que me acuerdo, porque realmente, híjole, tengo súper mala memoria en ese aspecto. Yo di mi declaración hace muchos años y conforme pasó el tiempo, créeme que he ido como cortando los pensamientos. Sí, claro, bloqueando algunos momentos, ¿no? Se acuerda de la situación, pero no de los diálogos, ¿me explico? Sí. Entonces, de lo que más me acuerdo es eso, ¿no? Que era como un diamante en bruto que había que pulir. Eso lo dijo Sergio. Sí. Entonces me acuerdo que me dijeron, no, pues nosotros te vamos a contactar, me tomaron mis datos y pues así me salí o sea, yo estaba como extasiada, como que no bajaba de mi nube de lo que había pasado. No, te lo juro que estaba como, wow, ¿qué es esto? O sea, estoy triunfando. La niña. Sí, o sea, te pellizcabas y decías, ¿es verdad eso que está pasando? Sí, y luego ya me llamaron porque yo regresé a la universidad, acabó el concurso, duré 1 o 2 semanas en la universidad y me llaman. En esta ocasión creo que fue Mari quien me llamó y me dijo, necesito en una dirección en donde
me dijo, pues mira, te ganaste o estamos dando esta oportunidad que para muchos quisieran estar en esta situación, realmente que para que tú recibas esta oportunidad o esta capacitación necesitas dejar todas las distracciones, necesitas ponerte al 100% a estar con nosotros, tienes que alejarte de tu escuela, de tu familia, de tus amigos y no comentar toda esta oportunidad que tú tienes, ¿no? Esto te lo dijo Mariboquitas. En ese momento. Entonces, para mí era así como, ¿qué? Me quedé en el casting. ¡Ah! Gané. Entonces, pues sí, o sea, hablé con mi mamá súper pasiva. Ella nunca me supo decir que no. Y creo que es una de las cosas en la que yo también sufrí, porque tampoco sabía decir que no. O sea, no tenía mi asertividad bien asentada, que eso es muy importante para un niño o una niña, ¿no? Tener baja autoestima junto con la falta de asertividad es lo más vulnerable que puedas tener en la vida, de verdad. Sí, es como aventarle carne a los lobos. Claro, entonces nunca me dijo que no, mi familia, el único que refutó fue mi tío, pero pues como no era cero a la izquierda. Como no tenía esa figura de autoridad, digamos, dentro de tu entorno, Claro. ¿Tú crees, perdón que te interrumpa, tú crees que en este punto también ella, o sea, en este proceso porque esto era una planeación, o sea, esto no era fortuito, no era así de, ya te vi, no, o sea, esto se planeaba, o sea, habían roles de reclutamiento. ¿Tú crees que ellos buscaban de alguna manera esa información para saber esos puntos de vulnerabilidad, en este caso específico contigo, que hayan dicho, bueno, ella, su mamá es una madre soltera, a lo mejor tiene este punto de vulnerabilidad, por aquí le podemos llegar? ¿Crees que se aprovechaban de eso en específico o nada más fue fortuito? Claro, ¿cómo no? Yo creo que sí, hay ciertos perfiles que sí encajan. Y te digo que todos los perfiles encajan, porque todos tenemos deseos, todos deseamos algo. Y entonces en el deseo está la vulnerabilidad, porque si no lo tienes te causa un dolor. Y lo que menos quiere la gente es sufrir. Eso, sí, claro. Claro, está perfectamente. Y no hay uno. Lógica de neuromarketing puro, es eso. O sea, de verdad. Y entonces, obvio que si estuve en el casting, que si estaba con la cara de Dios, esto es lo mejor de mi vida. O sea, ahí ya vieron un punto débil. Lo vieron o no, es como vamos a ir probando poco a poco si pasa la prueba, a ver qué sigue, ¿no? Sí. Todo lo dejé, de verdad, todo lo dejé. O sea, para mi tía, para mi gente, menos mi tío, era la oportunidad de mi vida. ¿Me explico? ¿A dónde ha llegado todo este constructo social que nos meten diario de que tú tienes que ser así? Porque, o sea, de verdad, en un tiempo, y en esa época, no sé si todavía, el ser artista de televisión, el salir en una pantalla te da tal poder que ya eres triunfador, que ya eres exitoso. ¿Me explico? Sí, completamente. De verdad, era como el ideal. Y yo creo que todavía, ¿no? O sea, no lo sé. Pues, lo que pasa es que en ese tiempo, pues estás hablando de un monopolio. Mira, la verdad es que no olvidemos que Televisión Azteca acaba de cumplir 30 años. No es una televisora tan longeva. Realmente el monopolio televisivo lo tuvo Televisa por muchos años, y en su momento llegó a ser la competencia TV Azteca con Salinas Pliego. Pero en realidad es que en ese tiempo o salías en el periódico o salías en la televisión y solamente habían 2 monopolios televisivos. Al menos sin contar el Canal 11 y el canal de Televisión Mexiquense, que no tenían tanta afluencia, era el 11 el del Politécnico Nacional. Realmente pues era TV Azteca Televisa, esa es una realidad, o Imevisión TV Azteca, ¿no? Pero en el estricto sentido de la palabra, ahorita cualquiera se vuelve famoso haciendo estupideces a través de las redes sociales, puede subir un TikTok, se vuelve viral, puede subir a X, puede subir a YouTube, a Patreon, a Reddit, a X, pero en ese tiempo, pues el sueño de cualquier persona era salir en esa cajita
en esa cajita de bulbos que tenía en su casa. Claro, o sea, no tenías otra opción, o sea, Exacto. decir, a ver, y si tú no tienes bien fundamentado tu asertividad, en ese momento te vuelves presa, como dijiste, ¿no? Echarle carne a los de cañita, lobos, sí. ¿no? Entonces, me acuerdo que me fui, o sea, me salí de la escuela en ese tiempo, yo tenía así como una persona así que me encantaba, que era un chico que yo acababa de ver, y todavía lo fui a esperar a la escuela para despedirme, porque tiene una clave, esta persona tiene una clave dentro. Entonces, no me pude despedir, lo acababa de conocer, tenía 1 o 2 semanas apenas en la escuela, en la universidad, y dejé... O sea, te flechó. Ah, sí, era amor a primera vista. Sí. Okay. Pero bueno, yo no tenía una experiencia de verdad de novios, una experiencia de sexual, porque pues más que puras improntas negativas, ¿no? Era de abuso, o sea, mis experiencias íntimas eran de abuso. Me dejo a mi familia, dejo mi escuela, dejo mis amigos, digo, amigos entre comillas, porque pues con 2 semanas y más los de la prepa, pero dejo todo. Me voy y me llevan a un lugar a recluir, porque pues es recluir, con mis pocas cosas, llevé mi identificación, una ropa. ¿A Colonia Tabacalera? No me acuerdo en dónde fue la cita la primera vez, pero a donde me llevan es a Cuernavaca. A Cuernavaca. A Cuernavaca, ahí había 1, 2, 3, 4, 5, como 6 propiedades, y me llevan a una propiedad que estaba enlazada con otra, o sea, estaban juntas. No me pidas la dirección, pero si quieres yo sé llegar. Entonces, no, sí entiendo, que era la famosa Casa Blanca, ¿no? Esa es otra. Casa Blanca y Casa Rosa, ¿no? Rosa, Blanca, y había otras 2 en otro lado. Okay. Porque en ese mismo fraccionamiento había como 4 o 5 casas. Que eran entonces, de este pelado y de la pues cantante. Prestanombres, porque creo que le puso, o sea, prestó los nombres a cada una de las chicas y cada una tenía una propiedad, o no sé cómo. A mí nunca me ofrecieron ninguna propiedad. Entonces, fíjate, no es que te hayan ofrecido, sino que las ponían su nombre, ni siquiera. Sí, utilizaban su personalidad jurídica para no declarar impuestos. Menores, ¿no? Entonces, llego a esa casa y llego a un cuarto de noche porque me despiden, van por mí a la casa de mi tía, porque yo vivía en la casa de mi tía, ni siquiera era. Tenías 18 años. 19 y quítale 5 o 6 años menos, por la mentalidad era como de un escuincla. Bueno, pero legalmente tenías 19. Sí, legalmente sí. Entonces van a la casa de mi mamá, a la casa de mi tía, va Mari, y me dice, no se preocupe. Qué raro, ¿no? Mari Boquita. Y la vamos a cuidar, no se preocupe, va a estar bien. Digo, yo ya tenía 19, pero pues sí, mi mamá, pues de alguna manera. Tradicionalista. Soy hija única, o sea, no tengo hermanos. Entonces, pues ya mi mamá se quedó viviendo con mi tía y mi tío, y ya me fui a esta casa en Cuernavaca. En esta casa, pues, llego a un cuarto, porque me suben a un cuarto, y ahí me quedo toda la noche, ¿no? Yo todo súper bien, emocionada. Al otro día, no, pues, me llegan a dejar un desayuno, creo que fue Marlene, que llegó, y oye, ¿qué vamos a hacer hoy? No, pues, espérate a que te llamen. Ok. Entonces, pasan varios días, y llega, creo que Mari. Pero estuviste encerrada en esos días. Sí, no, o sea, yo decía, bueno, es que, ¿qué hago aquí? No había nadie, en la casa yo no notaba que había alguien, ¿no? Obvio pues que encerrada en un cuarto, 3 días, nada más te llevaban ahí un plato de comida y aguántate hasta que te demos instrucciones. Pero yo estaba fascinada, créeme. Sí, o sea, bueno, yo estaba emocionada porque no sabía nada, era como una incertidumbre emocionante, ¿no? Así como que, ay, ¿qué voy a hacer? ¿A qué horas me van a llamar? Y entonces empiezas a emocionarte de una manera bien, ¿no? O sea, decir, estoy aquí, ya estoy del otro lado, ¿no? Así es, porque como no sabes nada de cómo es ese mundo,
en ese momento. Sí, pues no piensas mal, pues claro. Y me lo habían dicho, disciplina, cero distracción para que triunfes. Ok, ahí estoy. Lo sigo al pie de la letra, porque así triunfó mi cantante favorita, realmente. Mi ídolo de barro, ¿no? De verdad. Entonces fue y me dicen, no, pues vamos a hacer unas fotografías. ¿De qué? No lo sé. Tuve. Me llevaron a la otra casa, que es La Rosa, en donde me metieron en una sala, me dicen, te van a tomar unas fotografías en traje de baño, un montón de trajes de baño así como en una montaña, escoge uno, ok, llevé, me acuerdo, mi maquillaje nada más, me fui con la ropa que llevaba puesta, escogí mi traje de baño y salgo pues sí, era una casa que tenía alberca, entonces salgo a la alberca donde está como un bar, así de frente a la alberca, y estaba Gloria ahí, yo así de wow, Gloria, un traje de baño, hermosa, linda, divina, cuerpazazazo, y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo, sí, perfecto. Pues tenía 2 o 3 días o una semana ahí, yo, sí, fascinada. Entonces, me dice, ay, ojalá y te vaya muy bien en la sesión de fotos. Este hombre es una persona muy profesional, todo lo que te diga, tú hazlo al pie de la letra porque él sabe lo que hace. Es más, ¿qué traje de baño escogiste? Y yo, no, pues un amarillito, porque me acuerdo que, y me dice, espérame, te voy a dar el que traigo puesto. Y yo, sí, entonces me dio su traje de baño y me metí a donde estaban las chicas que estaban en otro cuarto, maquillándose, y yo bien, hola, ¿cómo están? Y las chicas calladas. De verdad. No te contestaron nada. No, yo dije, ay, qué maleducadas, estas cuatas no me pelan, no me contestan. Pero entonces sentiste eso, porque eso es una licuadora de emociones, ¿no? O sea, estás bien emocionada y todo el rollo, y de repente llegas, hola, ¿cómo están? Y nadie te vela. Y tú dices, no, siguen todas así como robots, de verdad. Y yo dije, bueno, está bien, no me quieren contestar. Y me puse atrás de la puerta, así, a maquillarme sentada en el piso, así, y ellas frente así como al baño del tocador del cuarto, y yo, hay una foto en el calendario donde están todas. Yo no salgo, porque yo ni salgo ni atrás ni adelante, pues estoy en el piso, atrás de la puerta, sentada, maquillándome, porque pues estas no me contestaron, y yo dije, ay, qué payasas, ¿por qué no me contestan? Y pues dije, pues así están, ¿no? En la disciplina total, estricto, pues ni modo, así es. Y así como que fui agarrando la onda, porque a donde vayas, o sea, haz lo que veas, ¿o cómo es? Sí, sí, haz lo que vieres, ¿no? A donde llegues, haz lo que vieres. Ajá, entonces ya preguntaron por mí, yo aquí estoy, abajo, en la puerta atrás, está bien. Y ya me acuerdo que en esa sesión de fotos me tocó con Marlene, y fue la famosa fotografía que creo que es una de las más descubiertas, porque salimos prácticamente mostrando todos nuestros glúteos sin nada, arriba, de espaldas, volteando, que luego esa foto se convirtió en una foto de periódico Se Busca, ¿no? Porque esa es una revictimización, ¿no? Antes claro. Ni siquiera, ay, tú pon la foto y no te importa. O sea, tú pensaste que era como un shooting, o sea, que iban a hacer una sesión de fotos, nunca te dijeron que iba a ser para un calendario. No, nunca me dijeron nada, o sea, de verdad nunca pensé que fuera como para algo en especial. Yo dije, bueno, son pruebas fotográficas, ya estás entrando en un mundo que desconoces, que no sabes claro. Ni qué va a pasar, ni quiénes van a estar, ni cómo actúan, ni qué se debe hacer, ni cuál es el deber ser en ese momento ahí. Entonces vas aprendiendo y vas viendo para no equivocarte y para pues porque yo me sentía a prueba, ¿no? Sí. Una nueva, que le van a hacer como su bienvenida o qué, porque también esto, o sea, me han de odiar todo mundo, ¿no? Y la única amiga que encontré era Gloria o Mari, ¿no? En ese momento. Que son porque ahora lo entiendes como un modus operandi, como una estrategia, porque es así, nadie le hable, nadie tenga contacto con ella en soledad, ella en disciplina, ella en un mundo que no conoce, tiene que haber, pues, la amiga buena, y ustedes no se hablen, y creo que ya después por ahí, varias de las verdaderas víctimas, que yo sí les digo a ustedes,
Empezaron a decir, es que incluso nos ponían a pelear entre nosotros. Pues Pero bueno, ya, y diretes, ¿no? pero Porque, bueno, en ese punto a ti no te hablaban. O sea, a ti no te hablaban, pues tú me hablaban para darme instrucciones. Entonces yo la verdad crecí en un ambiente donde obedece, o sea, sé obediente. Ahora me acuerdo de mi abuela, ¿no? Sé obediente, sé una niña obediente. Y yo así de, ay, te lo están metiendo desde chiquita y tú así, el perfil perfecto. Entonces llegas a un punto en donde sí, o sea, dices, es lo que hay que hacer, pues va, ¿no? A ver cómo está esta situación. No me hablan, pero pues me están dando una instrucción para, pues, algo que voy a aprender para yo estar bien en este, si aquí quieres decirlo, sistema, pues ya empiezas como a adaptarte, porque si en algo me he caracterizado en esta vida, que me adapto muy bien, y creo que me ha salvado de muchísimas. Entonces, pues así hicieron las fotos, después pasó tiempo porque ya no supe, pero hicieron varias sesiones en esa casa y en la otra de al lado de donde me tocó dormir la primera vez, ¿no? Entonces ahí ya conocí a todas, porque no, ahí habían como unas 5 o 6, no estaban todas. en donde tú te estabas quedando. La primera vez me acuerdo muy bien de Marlene y de Wendy y creo que de Karina. Me acuerdo muy bien de ellas 3, claro, estaba Mari, estaba Gloria, ¿no? Estaba él. Y también me acuerdo muy bien de Susana, que es otra chica que ya no volví a ver, y de Sonia, que ellas también estaban, o sea, con ropa, pantalón negro, camisa también manga larga, gorra, que eso se me hizo muy extraño en un lugar donde hace calor, que vas cayendo como dices, bueno, así se visten, ¿no? Es normal. Llegas y pues ellas estaban ayudando a poner las luces, el rebotador, entonces en la otra sesión ya fue cuando están todas las chicas y estamos todas juntas con los mismos trajes de baño y yo digo, wow, ¿no? O sea, volteas así y tú ves el calendario y dices, wow, estamos casi 12 más 13, 14, 15, otras 3 más que no salieron en el calendario, ¿no? Que fue la hermana de Tamara, Edith, Susana y pues Mari y Gloria, ¿no? Que no están en el calendario. Y pues dices, wow. Que son, este calendario es el de las chicas de prepa. Tú ahí ves, ¿no? Todas estamos allí. O sea, de hecho, hay varias menores de edad ahí, ¿no? Claro, crees, pues Tamara era menor de edad. Karina. No sé si Wendy. Tendríamos que checar muy bien las fechas, pero sí habían. Según yo, Wendy también era menor. Sí. ¿Sabes qué me llama la atención? Y hay una parte de este calendario en específico de las chicas de prepa que al final del calendario, esto yo se lo pregunté a Liliana Soledad Regueiro, pero no sé si tú lo sabes. Me imagino que sí. Habían unos teléfonos porque Sergio Andrade quería hacer como un tipo de hotlines con los teléfonos de las chavas. Claro, sí, pues sí, yo estuve ahí, hice la voz de una niña, me tocó hacer la voz de una personalidad de niña alegre, como alegre, alegre, tierna, dinámica, y grabamos un segmento, o sea, hola, ¿cómo estás? Soy tal, decías tu nombre, ¿no? Y me daría mucho gusto conocerte, o sea, creo que por ahí deben de estar las grabaciones, no lo sé. Y en el calendario salía precisamente mi colegio. No manches. Yo estudiaba mis datos, o sea, reales, que ahora ya sería así como lo prohibido, ¿no? Sí, claro. Datos. Más si las otras chicas eran menores, pero les subieron la edad, porque pues no podías, sí, pues una menor ahí enseñando la pompa. Ajá. Entonces de ahí pusieron datos reales como la edad, como el nombre, como dónde estudiábamos. Oye, ¿y el teléfono qué eran? ¿Teléfonos? El teléfono era de las oficinas, de varias oficinas de ahí, creo. De la misma casa, ¿no? Teléfonos de ahí. Joder. Pero creo que en esa casa rosa yo nada más vi un teléfono, no recuerdo, a ver, porque los celulares, creo que Sergio creo que tenía uno, pero en esa época no estaban muy de moda los celulares. Sí, no eran unos ladrillos, eran unas armas blancas, ¿no?
no había como mucha comunicación. Bueno, entonces Pero haces todo este rollo y tú dices, no, pues yo pienso que es una sesión de fotografías. ¿Y cuándo te das cuenta que pues no es una sesión de fotografías, es un calendario que se va a comercializar, que atrás están tus datos y que te están pidiendo que grabes una voz para pues hacer una hotline? En teoría, sí, pero ¿no? esto fue gradual. O sea, al principio, cuando se pusieron los datos, yo no había, o sea, yo acababa de llegar. O sea, todavía no había grabado. Y creo que a los 2 o 3 meses, creo que ya a principios del otro año, pues porque los calendarios, ese es octubre, noviembre, yo creo que en el transcurso hicieron todo el proceso para hacer los calendarios, para que salgan en diciembre, ¿no? Salen como en diciembre, por ahí para el año que viene. Entonces, nada más me acuerdo que me dijeron, fírmame, es aquí, o sea, me dieron a firmar porque esto me iba a servir para mi currículum, porque iban a sacar un calendario. Yo no vi el calendario, hasta después que ya estaba en bodega, que ya estaban los paquetes de calendarios ahí. ¿Pero estaban en Cuernavaca o estaban en México? En la Ciudad de México. En la colonia tabacalera. Estábamos. Entonces, ya lo vi, pero yo estaba así emocionada. O sea, realmente ni me había dado totalmente cuenta que estaban vulnerando mis derechos. Pues claro, realmente, estaban utilizando tu... Ignorante. O sea, realmente, a mí mi familia, y no es por hablar mal de mi familia, nunca me enseñó mis derechos laborales, mis derechos humanos, o sea, no tuve una concepción en donde me dijeran, estos son tus derechos humanos, estos son tus derechos laborales, estos son tus derechos tales. O sea, realmente era una ignorancia y en la sociedad hay mucha gente que no lo sabemos. Sí. ¿Verdad? Sí. Y más en ese tiempo, digo, ahorita un poco más porque hay más apertura de información, pero pues, pero en ese tiempo pues está complicado. No. Realmente yo veía mi imagen y veía no que estaban vulnerando porque yo tenía un teléfono ahí, sino que, a ver, salí bien. O sea, sí, obviamente ahora que ya creciste, que ya eres una adulta. No lo abrí. Yo conozco este calendario porque creo que mi mamá lo compró. Ya cuando ya pasa todo este proceso, yo salgo y mi mamá lo tiene, ¿no? Y hasta que empiezo yo a abrir muchos caminos en donde se publica, o sea, después de haber pasado todo este proceso de abuso, se publica un libro, se publica tal, y yo empiezo a darme cuenta de toda la realidad. Porque te habían utilizado. Sí, o sea, ya pasé un proceso y aparte cuando yo lo expongo, tampoco sé qué es revictimizante, ¿no? Yo lo expongo porque eso es lo que tengo de pruebas. Sí. Pero al sacarlo en una televisión, al sacarlo en un periódico así, pues yo tampoco sé en ese momento qué es revictimizante. Sí, o sea, de verdad, por este es un proceso de la sociedad muy, muy largo y que creo que todavía hay mucho trabajo por hacer dentro de los periodistas, medios de comunicación, sociedad, en donde no se revictimice a las personas por ciertas cosas, porque yo sí denuncié a un periódico cuando salí, porque sacó mi foto de espalda, digo, no se ve todo, y se busca. Se lo mandan a mi mamá al trabajo y me dicen, andan buscando a tu hija, así como es una delincuente, y casi le digo a mi madre por enseñarle eso. O sea, es decir, no hay conciencia de cómo ponen y el impacto que pueda lograr. Sí, no tienen madre, o sea, con todo respeto. Pero bueno, ya haces el shooting, o sea, la sesión de fotografías, y empiezas a decir, bueno, pues esto es parte del proceso, es parte de mi formación. Ya tenías en cuenta, decías, aquí hay algo raro, porque nadie me habla más que estas dos personas, o sea, Mari Boquitas y la cantante, pero a lo mejor las otras me tienen envidia o me odian o no sé, pero ya estoy aquí, o ha de ser parte de la disciplina y todo. ¿Y cómo era el día a día hasta el punto que empezaron los maltratos? O sea, ¿cómo fue progresivamente cuando a lo mejor fue la primera vez que te pegó, la primera vez que te castigaron, que tú dijiste, ¿qué pasó? ¿Es que está pasando aquí? Porque
quiero entender que cuando te tomaron las fotografías y todo, pues tú hasta ese punto decías, pues es parte del jale, es parte de la enseñanza, ¿no? ¿Qué pasó después? Pues mira, fue una situación gradual, porque me acuerdo que todavía yo estaba o sea, yo ya pasé de dormir a un cuarto solo a pasarme a un lugar, a una recámara en la Casa Rosa. Ok. Y es parte de cómo de repente subía Gloria en las noches y empezaba a platicar conmigo, ¿no? Uy. Entonces, ese cambio para mí fue así trascendental porque dije, bueno, ya no voy a estar sola, ya voy a estar durmiendo aquí, ya voy a estar durmiendo con Gloria. O sea, Gloria para mí representaba un ícono. Por ella estabas ahí, en parte. La verdad es que yo me sentía como muy especial. La verdad es que muy especial, muy afortunada, muy agradecida, y fue para mí una verdadera sorpresa que de alguna manera ella estuviera ahí. ¿Cómo estás? ¿Quién es tu familia? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Has tenido experiencias de tal? O sea, como alguien cuando se acerca a ti y le empiezas a contar de ti, de tu familia, de tus amigos, de todo tu entorno, y es información muy importante. ¿Por qué? Porque es íntima. Claro. Y esta persona se entera de tu vida, sabe de ti, abre su corazón, te vulneras, porque así lo veo yo. Sí. Más información, más te expones. Entonces, te habla de Sergio y te empieza a pintar una figura de un hombre maravilloso, profesional, con sentimientos. O sea, el grooming te lo hizo Gloria. Sí. Y yo hasta porque tomé un curso de oratoria y todavía me quiebro en algunas cosas porque es como llegar a un punto en donde no puedes creer que la persona a la que más confianza le tienes es la persona que está detrás de algo que dices, voy a vulnerar esto que me está contando para ver cómo puedo llevar a manos de un que me ha costado 20 y tantos años darme cuenta de esto. Y no lo digo para que me critiquen o no, para que digan era víctima o no, en algún proceso lo fue y después se convirtió en victimaria, porque así lo creo y así es la realidad. Acá te decía algo bien importante, Lupita. A ver, señores, yo estoy hablando de mi vida, estoy hablando de lo que a mí me hicieron. O sea, si tú puedes pensar lo que quieras, puedes pensar lo que quieras, que fueron víctimas en su... Yo estoy hablando de lo que a mí me hicieron, de la forma en la que me reclutaron con engaños para ir a participar a una novela de Gloria Trevi, que nunca se hizo. No. De todo este proceso que nos estás diciendo, o sea, al final tú estás contando tu testimonio, ¿no? Y eso es bien importante diferenciar para el auditorio. Aquí no se pusieron de acuerdo todas y están diciendo su versión todas igualitas y agarraron un speech. Cada quien está contando su vida desde su experiencia, desde su vivencia. Y ninguna de las historias, con esta es la cuarta entrevista que le hacemos a una de las supervivientes, a las verdaderas víctimas, y ninguna es igual. O sea, cada una es diferente, porque cada una tiene su propia historia. Pero bueno, aquí retomando tu historia, estabas, pues, empezaste a tener como a esa amiga, ¿no? Estoy sola, pero bueno, llega Gloria y habla conmigo y me pregunta y yo le abro mi corazón y ella te empezó a hablar bien de Sergio Andrade, te empezó a decir que él era, no, hombre, ni Andrés García, caray, que era un tipazo. Y aparte porque pues te lo pinta con un hombre muy lastimado, muy herido, muy como el mal de amores, ¿no? Que tiene mucho y que ahí viene la historia de Lucero, que fue muy mala con él, que ingrata. Pues, a ti también te la aventaron, pero te la decían de que... ¿Cuántos años tenía? O sea, una niña. O sea, en ese momento tú dices, no, sí, qué bárbaro.
¿cómo puede ser posible que esa persona sea tan mala? Y tú así te tragas toda esa perspectiva. Pero ya te dijeron, a ella sí o sea, a ti sí te dijo Gloria, es que Lucero le rompió el corazón, o dijo una niña, una exnovia, o sí te dijo el nombre de la cantante. Sí me dijo el nombre de la cantante y que sí, había tenido pues una experiencia muy mala y muy fuerte con ella, ¿no? Y que aparte me dijo que yo le gustaba, yo así de, ok. Y como que yo le gustaba a él y que él se estaba como enamorando de mí, ¿no? Y yo así de, ay, como, pues yo lo veo como profesional, ¿no? Pero es tan sutil. Pero no sentiste incomodidad. ¿Ahí no sentiste incomodidad? Claro, porque pues yo dije, oye, pero yo no estoy enamorada de él, yo lo veo como alguien, pues como casi mi papá, porque pues cuántos años tenía, ¿no? Sí, parte gordo, feo el tipo, Mira, lo admiraba, yo no le veía algún defecto, pero pues sí ya repercutió mucho tiempo después en mi vida privada. No poder ver personas obesas, no es que discrimine, pero sí tengo una situación así. Impronto gruesísimo. Sí me habló muy bien de él, me lo pintó una persona muy sensible, muy lastimada, entonces dije yo, no, bueno, soy como casi tú eres la que lo va a liberar de todo ese dolor. Sí te cuesta mucho, porque para esto, pues yo descubrí que él sabía cosas de mí que yo no le había contado a él, pero fue a través de ella, ahora lo reflexiono así. Llega un punto en donde yo mando información como una carta, correo para mi mamá, porque en aquella época ni siquiera había una computadora ahí para mandar correos y todavía no existía esto de los mails tan avanzado como ahora. Entonces le mando una carta y le mando una carta a mi amigo, bueno, no a mi amigo, a la persona que yo acababa de conocer al que te gustaba. Al que me gustaba, diciéndole que no me pude despedir, que ojalá pudiera yo conocer, o sea, así la carta en buen plan de amigos. Y resulta que a mi mamá le mandé pedir como unas conchas porque tenía un hambre impresionante ahí. Entonces... Me daban de comer muy mal, ¿verdad? Muy poquito, a ver. De hecho, a mí se me infectó una muela y de una piedra que me salió de los frijoles me la metí y eso me salvó de una infección en todo la estructura dental. O sea, era como muy escasa, ¿no? La atención tanto médica como en comida. A veces nos iba muy bien, a veces no. Esto que yo mandé, pues obvio, lo abrieron, ¿no? Y obvio, se descubrieron que la carta es como la oportunidad perfecta para que pudieran vulnerarme, me explico. ¿Por qué? Porque, ya sé para dónde vas. Lo utilizaron para vulnerarme horrible. Entonces en un momento llega Gloria muy desesperada, muy desencajada y diciéndome casi como que yo fuera como una delincuente, como una persona tan denigrante y mentirosa y casi diciéndome te van a correr. Y yo, ¿qué? Y me dice, ahí va la otra, Lilian, que era mi enemiga pública número 1 ahí dentro, porque ella me decía que yo era una india, siempre me platicaba que hablaba de mí como si yo fuera una india, como si yo, o sea, me le echaron así en contra. Y a Liliana Soledad Regueiro. Liliana abrió tu correspondencia y se la enseñó a Sergio y allí tú platicas que tú eres una mentirosa porque les dices que me dijiste que no tenías novio y tienes novio y además le mandaste una carta muy sexual y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Es como cuando te quieren meter un 4, ¿no? Entonces dices, ¿cómo sexual? A ver, que me la confronten, yo voy y le digo, ¿cómo es que tanto? No es cierto. Me desencajé, me quebré y por eso te van a correr, Sergio. No confía en ti, confía en que eres una mentirosa, confía en que, ya ahí ya me pusieron como entre la espada y la pared y entonces me dijo que si era cierto, le digo, claro que no, que me traigan la correspondencia para que yo les aclare la situación. No, es que está furioso, no te va a creer, bueno, todo un show ahí, un drama, pero yo te voy a ayudar. ¿Ok? O sea, vas entendiendo que ella era la que me iba a ayudar para resolver este problema,
que yo tenía porque me iban a correr. Entonces, escríbele una carta de amor. Lo recuerdo y digo, wow, cómo me manipularon. O sea, quebrada en ese momento, que no quieres que te corran, que la persona que tú confiaste te va a ayudar porque realmente estás diciendo, es que me quiere ayudar, quiere hacer por mí. Lupita, quiero hacerte una pregunta muy importante. La mayoría de las personas sabemos en determinado momento cuando alguien nos está manipulando, nos está mintiendo y nos está de una manera u otra coercionando. Y también ahorita, pues somos adultos, yo tengo 45 años, cualquier persona, entiende cuando una persona lo hizo porque fue obligada. Esto es bien importante decirlo. O sea, si a mí agarran y me dicen, Poncho, tienes que ir y convencer a esta persona, si no te mato o mato a tu familia, pues obviamente yo voy a mostrar cierto nerviosismo, no voy a mostrar tanta seguridad, voy a mostrar debilidades. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo en contra de mi voluntad, siendo amenazado. Pero cuando yo hago algo con mi entero conocimiento y estoy participando en todo, lo hago muy fácil, lo hago muy tranquilo, hablo normal, miento normal, porque eso es eso, mentir normal, miento normal, sigo el circo, sigo la faramalla. Tú en este momento, a tu perspectiva, digo, tampoco te estoy poniendo en camisa de 11 varas, ¿sentías que a ella le estaban obligando a hacer lo que estaba haciendo contigo o la sentiste muy natural, así como de... No, muy natural. La verdad es que no lo pensé como, o sea, realmente genuina, ¿no? Como genuina de que sí te voy a ayudar y sí, o sea, esto es lo que puedes hacer porque yo no quiero que te corran. O sea, ella ya ahí había una amenaza de por medio. Sí, claro, estaba utilizando una situación, claro. Yo vine aquí porque te voy a ayudar, porque yo te quiero o yo te aprecio o lo que sea, porque ahora sé que no. Sí. Porque quiero ayudarte realmente, porque no quiero porque esto es una injusticia contigo, ¿no? O sea, ella es una persona que decía, no, estas cosas no me parecen, son injustas y no es posible, ¿no? Ahora, que ella supiera que lo que estaba haciendo estaba mal, no lo sé. Bueno, hasta ese punto no lo sé. Yo la sentí genuina, yo la sentí leal, yo la sentí, me va a ayudar, y aparte con una admiración ciega, porque eso es, una admiración ciega. Y dije, a ver, o sea, obvio yo estaba mal porque no era cierto, ¿no? Uh-huh. Y entonces dije, yo no me quiero perderme esta oportunidad porque estoy realizando el sueño de mi vida, ¿no? Exacto. Y el hecho de no saber decir que no es lo que más me duele en este momento. El de que yo no haya tenido la educación, la determinación para yo decirle que no en ese momento en donde ella me estaba ayudando. O sea, es muy confuso, pero es real. Entonces, yo no tuve la voluntad, yo no tuve la asertividad de decirle, no, me voy. ¿Me explico? ¿Por qué? Sí. Porque conjugaban circunstancias muy fuertes, no sé, en ese momento. Escribí la carta y bajé las escaleras. Ahí es donde entra la intuición y que te dice, no vayas. Y vas, y ella me iba conduciendo a su cuarto para entregarme la carta. Ella le tocó la puerta como si él ya estuviera esperando ahí lo que yo iba a hacer. ¿Me explico? Entonces, sí. Esa situación es vil y esa es la que todavía no puedo superar porque me quiebra, ¿no? Sí. No, que hay miles de millones de personas que no tienen esa asertividad para no saber qué hacer en ese momento por la vulnerabilidad de la edad, por la vulnerabilidad de la desconocimiento, ignorancia, y así pasa. Sí, vulnerabilidad completa, pues no estás con tu familia, no estás en tu burbuja de seguridad, no entiendes. Estás haciendo lo correcto. Exacto, no entiendes lo que está pasando, porque al final no entiendes lo que está pasando. No. Y entonces, te lleva a la puerta. Sé que es difícil. Y allí está este hombre en calzones,
¿me explicó? Y yo en shock, porque aparte yo ya estaba llorando mucho rato. ¿Cómo explicártelo? Una descarga emocional, energética, un desgaste, y todo esto ayuda a romper y vulnerar en una situación de que no vas a tener otra opción, y vas, y estás con eso todavía, con esa cúmulo. O sea, tú le tenías que entregar la carta a este tipo. En donde yo le decía que él lo amaba o que estaba enamorada de él, y no era cierto. O sea, y no era verdad, porque por quedarte, por supuestamente, sí, y te lleva Gloria, abre la puerta y tú. Y se va, me deja ahí con él. Yo le entrego la carta, la disquelé, porque había una penumbra, obvio que este hombre yo creo que ya sabía de atrás de un montón de cartas. Sí, pues ya tenían su modus operandi, sí. Entonces, pues yo estoy como palo, como tiesa, como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? En este momento no estoy en mis 5 sentidos, estoy como mal. En shock, ¿no? Como en shock. Ándale, en shock. Y me dijo que me quitara la ropa y yo accedo, pero como no había tenido ninguna experiencia, para él fue muy difícil y para mí peor, porque yo era así como tiesa, en shock, y no sabía ni qué hacer, ¿no? Entonces me ordena que me retire otra vez al cuarto, o sea, ya, y a partir de ahí es como ya empieza él a ir a mi cuarto. El sonar de esa puerta cuando salía, porque era como mosquitero, realmente para mí se vuelve una pesadilla de que este hombre entra, me vulnera y vuelve a salir. Y yo ahí pierdo contacto con mi persona, con mi cuerpo, y me vuelvo como, no siento en ese momento, o sea, soy un objeto, porque lo tenía que hacer así, porque no soportaba el hecho de que esta persona viniera a vulnerarme, porque yo le había dado el acceso, ¿me explico? Yo le había dado... Bueno, pero fue un acceso obligado. Claro, ahora lo sientes... Coercionado. Pero por esta señora. Claro, es coercionado, toda esta situación, esta manipulación, pues sí, este sistema, porque es un sistema, sí, donde ella le lleva a las chicas con tal de mantener su carrera. Ahora lo veo así, ¿no? Es así. Lo mantiene contento para que pueda mantenerle su carrera en este momento, ¿no? Concuerdo contigo al 100%. No se da cuenta, a lo mejor, pero lo está haciendo. Y los hechos son los hechos. Ese punto es bien importante, Lupita. Y te voy a decir por qué, como tú lo dices bien claro. Los hechos son los hechos. O sea, aunque se haya dado cuenta o no se haya dado cuenta en su mundo de juguete, pues los delitos son delitos. O sea, es como si yo me salgo borracho, me subo a mi coche y atropello a mi vecino y digo, ay no, pues lo que pasa es que me sentía mal, me dolía la cabeza. No, güey, hiciste un delito, manejar borracho no está bien, atropellaste a una persona, le quitaste la vida, es un delito. Es exactamente lo mismo en este sentido. Como tú dijiste, los hechos son los hechos. Y que no quiera aceptar los hechos es lo que a mí me duele, porque ella era, o sea, si quería blanquear su nombre, quería hacer su carrera como debiera hacerla, es aceptarlo, decir, esto ocurrió, me levanto, apoyo a todas las chicas, me voy en contra de este nefasto tipo y punto. No pasa nada, de verdad. O sea, la verdad es la verdad. Y paso la página, adelante, vámonos. No pasa nada. Yo estoy aceptando este error y vámonos con todo lo que sigue. Y es la manera más limpia y más correcta de hacerlo. ¿Por qué tergiversar toda esta situación cuando sabes que fuiste parte de un sistema coercitivo en donde había una persona débil, porque era presa de sus deseos y hasta cierto punto eso lo mantuvo, ¿no? O sea, esa limitación de todo, porque aparte yo sí estoy muy, muy convencida de que toda esa marca, todo ese sistema, todas esas canciones fueron producto de todo el abuso durante tantos años que se estuvo realizando con todos y todas nosotras. Es decir, toda esa marca es producto de esos abusos. Claro. Es la realidad.
Es la representación de reclutamiento. Tuvimos un mentado sueldo durante todos esos años. Mantuvimos una casa, fuimos guaruras, comprábamos cosas, o sea, tenía toda una gente alrededor que fuimos parte de esto, todas las chicas que mantenían ese sistema, aunque ella era quien cantaba. Nosotros abajo manteníamos este sistema. Y esos abusos fueron producto precisamente de este sistema. Así sí, de la marca, de la cantante. Se hizo sola, perdón, no. Sí, no. Claro. Y bueno, después de esta situación, cuando ya de por sí es bastante difícil, porque desde la primera ocasión empezó a ser progresivo y constante, como tú me dices y lo estás platicando aquí, y yo no tienes idea cuánto te agradezco que hayas abierto el corazón así de esta manera, sobre todo porque hay muchas mujeres que te están escuchando ahorita en sus casas y seguramente están viendo lo que es una mujer valiente y bueno, también que esto pasa en la vida real, ¿no? Pero tú nos decías, yo cada vez que escuchaba esa puerta abrirse con ese mosquitero, yo ya prácticamente sabía qué me iba a pasar, ¿no? Y posteriormente a eso también vinieron después los golpes. ¿Cuándo vinieron los golpes? ¿Cuándo vino mira, muy bendecida, porque pues sí, creo que no quiero expresarme desde el sentir de cada una, porque el sentir de cada uno se manifiesta de diferente manera y puede haber pasado una cosa muy chiquita, pero lo siente mucho, ¿no? Eso no se puede expresar en porcentajes. Pero, pues sí, estuve realizando labores domésticas, estuve realizando labores de jardín, estuve sometida a los caprichos que en ese momento se le ocurrían a este hombre, que son innumerables. ¿Cómo cuáles, por nombrar algo? Recuerdo que una vez estaba el programa de XC Remix y estábamos repartiendo propaganda entre muchas, ¿no? Y a mí me marcó mucho porque fue como el primero y repartí esta propaganda, nos metimos a un centro comercial, ya era como 1 o 2 de la tarde, me acuerdo que era con Marlene, no me acuerdo con quién de las chicas, en San Jerónimo, que era una plaza comercial, un centro comercial. Y fuimos adentro y empezamos a repartir propaganda ahí dentro, que está prohibido. Y se me atravesaron unas guayabas. Y yo con un hambre. Cogí las guayabas y me descubrieron. Entonces, me acuerdo que al final el señor que estaba, había un señor ahí y me dice, ¿cuánto es? Yo lo pago, ¿no? Obvio. Esto llegó a oídos de él y era yo la delincuente, la peor, ladrona, o sea. Y eso ameritaba un encierro, porque lo peor del caso es cuando tú haces algo que según dentro de ese sistema no está correcto, te encierran, no sales, entonces no te sientes útil, entonces te sientes peor, te deprimes, entonces eres una cucaracha, no sirves para nada. Entonces me recluyó y luego me mandó a llamar y me dijo, ¿quieres que yo te quite el castigo? Entonces lo que él propuso fue que yo recibiera cinturonazos, ¿me explico? Entonces me dijo, acuéstate en la cama, quítate la ropa, y entonces me empezó a pegar con el cinturón, ¿no? Entonces, no sé cuántos me dio, yo en mi recuerdo como 50, ¿no? Pero lo recibí con tanto gusto porque dije, voy a poder salir y estar activa y ser útil y no sentirme allá encerrada como una cucaracha, porque es una situación psicológica muy grave. Sí, te quiebran mentalmente. No vi a Gloria en una situación de estas. No sé si ya lo había pasado. Pero ¿tú nunca viste que ella pasara esta situación? No, de verdad. En la escala ella era como la más privilegiada, ¿no? Raquel ¿ya la llegaste a ver así que la castigara? No. Todas las demás sí las llegaste a ver. Sí, los maltratos eran así como en escala. Y yo acababa de entrar a la que estaba en la base de la pirámide, ¿no? Con menos confianza. Y fue que cuando terminó de darme, porque me dio con la hazaña del mundo, ponte la ropa y vete al carro. Entonces me puse la ropa, me fui al carro. Yo en el carro me sentía con dolor,
pero como dije, voy a poder salir, voy a poder ser útil, o sea, imagínate el grado de Fíjate, que ya estaba yo en el grado de que no me importa que me den o me peguen o me maltraten, pero yo voy a ser útil. Y ya estoy aquí en el carro, a punto de salir a un lugar, emocionada. O sea, ya estabas completamente adoctrinada, completamente coercionada. Y así como yo, todas. Y yo, de hecho, ya era la que menos tiempo tenía y duré ahí 1 año y 2 meses, que soy muy bendecida y con todo lo que pasé, entre que las vomitadas a fuerza, entre que... ¿Te hacían vomitar a fuerza? Bueno, es que hay tantas cosas que entre ellas era que te ganaras la comida haciendo una regla de 3 y yendo en un carro y la que conteste se gana la sopa, se gana el plato fuerte, o si no, pues nada más te ganaste esto, a que cómete todo y o sea, atácate de comida hasta donde puedas y no tienes que vomitar, pero obvio que vas a vomitar porque pues ya no hay como tú puedas guardar más comida. Y si vomitas, te vas a dormir al baño. O sea, tantas estupideces. Y cosas que vi, cosas en donde encerraban a las chicas desnudas en el baño. Me tocó ver a Tamara, que es una situación que de verdad ahí yo dije, hasta aquí. O sea, llega un momento en donde Tamara vamos a vivir a una playa, que es Barra de Potosí. Tamara se queda en la entrada, en el cuarto de servicio, la dejan ahí mucho tiempo, ella es la que menos veo que salga. Entonces, vamos a ir a jugar en Barra de Potosí, una playa, a básquetbol al mediodía, con el solazo encima, todas con gorra, que queremos pasar desapercibidas, pero creo que era lo contrario, manga larga, ya estamos listas para salir en el carro, y Tamara estaba con, creo que Marlene, en el baldío, hasta todo lo que da el sol, cortando con las manos la hierba seca. Entonces nos vamos, estamos a punto de salir ya todas las chicas, entre ellas Karina, Wendy, Carla, estaba ahí Gloria, y vienen a avisarle, creo que Sonia, que Tamara se había ido al mar, se echó a correr a la playa. Entonces este cuate sale enfurecido y va por ella. Y entonces yo escucho a Gloria y dice, pues ella tiene la culpa por no ser como obediente o por ser rebelde. Entonces dije, no, o sea, te van cayendo 20, ¿no? Y dices, aparte ella te enseña cómo hablarle, ¿no? Perdón, por favor, ¿y cómo puedo arreglar el problema? O escríbele este papelito, o sea, como te va adoctrinando, o te iba adoctrinando cómo hacerle para que te fuera mejor dentro de lo peor. Entonces, regresa este tipo ahí todo sudado y lleno de arena, exaltado. Vamos a entrenar, bueno, no entrenar, a jugar básquetbol, que esos juegos eran a morir y desgarradores porque nos agarramos y nos dábamos con todo, no eran juegos muy normales de básquetbol. Él disfrutaba viéndonos cómo nosotras nos peleábamos por el balón y nos arrastrábamos. Entonces regresamos, entonces yo veo en un cuarto que está Marlene afuera, está como la cama atravesada en el baño, la reja del refrigerador en la ventana y adentro está Tamara desnuda. Y adentro de la sala está lleno de sangre y de arena y con la ropa toda regada de Tamara. Entonces fueron como impactos que si no me pasaban a mí, yo veía que les pasaba, y de todo el comportamiento hasta que Marlene la tenía que estar ahí cuidando día y noche para que no se escapara. y entre que como cuando a la niña le dieron de comer, o sea, la niña, yo dormía afuera en la playa en una motorhome y la niña no se comía su comida. Entonces le descubrieron que la niña, en este caso es una menor de edad que vivía ahí, que creo que era hija de Sonia. Ahora ya sé que en ese momento me dijeron que era hija de esta Gabriela, y esa niña no podía dormir bien, tenía pesadillas, le hacían comer chile, le descubrieron la comida y se la sacaron afuera en el pie de una palmera y se la hicieron comer podrida y con gusanos. Yo así, cada cosa que yo veía así dije, no,
el punto de quiebre para mí fue una llamada que yo recibí, gracias a Dios. Bueno, más bien, recibieron en una oficina que de casualidad estaba alguien de parte de mi tía. Entonces yo tuve que llamar a mi familia y entonces ella me contesta mi tía, porque había alguien siempre, no me preguntes quién, en ese momento no me acuerdo, y me dice mi tía, no te extrañe que cuando vuelvas a llamar tu mamá ya no esté con nosotros. Pum, así de, ¿qué? No nos has contactado desde hace más de medio año, no sabemos nada de ti, tu mamá está enferma del corazón y se puede morir en cualquier momento. En ese momento te lo juro que, o sea, como que una cubetada de agua me cayó así. Frío, calor, no sabía qué estaba pasando, dije, se me va a ir mi madre. Y esa conexión creo que me salvó de mucho, porque dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro. ¿Realmente el éxito es lo que quiero? ¿Realmente esto es...? Ese es el precio que tengo que pagar para el éxito. Y dices, puedo tener éxito, puedo tener fama, pero lejos de mi familia, lejos de mis amigos, lejos de las personas que quiero. Esto es lo que realmente quiero. O sea, es como si me hubiera caído un 20 el balde y tener un asiento de realidad, ¿no? En ese momento. Ese es un asiento de realidad. No quiero, o sea, todo lo que ya había visto, todo lo que me había pasado, y dije, tengo que irme de aquí, no me puedo ir como Tamara, no me puedo, estoy lejos. Empecé en mi cabeza todas las noches, ¿qué hago? Porque a veces me quedaba hasta sin comer 2, 3 días. O sea, son cosas como muy extremas que realmente normalicé y dije, no quiero. Y traté dije, ¿cómo hago que me tengan confianza para dejarme ir a ver a mi mamá? Entonces tengo que hacer exactamente todo como me lo pidan. ¿Sí? No, yo estoy bien picado con tu historia. ¿Qué Ya, es que te trabaste un poquito. Ya estás. Estoy bien picado. Yo dije, no me dejes así, no me dejes así. Entonces, en ese momento tuve que hacer, dije, lo que sea, como sea y donde sea, quiero y que me dejen ir a casa de mi familia. Ese fue otro proceso. Y entonces yo ya era como como soldadito, como robot, dije, lo voy a hacer como sea. Entonces fue labor de convencimiento de este lado para ellos o para que yo pudiera tener el permiso. Le dije, mi mamá está muy grave, se puede morir en cualquier momento, tengo que irme. Ya. Entonces, en ese momento, pues ya, creo que en diciembre, porque esto fue como desde octubre, noviembre, no sé cuánto tiempo pasó, y me dicen, vas a ir, pero ya había un proceso de fuera, externo, que estaba obligando a que ellos también migraran o se fueran, porque ya creo que empezaba a salir de denuncias, ¿no? En el 96 96 finales, 96, orden cronológico, no lo sé. Entonces, en ese momento... Ellos ya sabían que iba a salir el libro de Aline Hernández. No sé, pero yo creo que sí, ahora ya lo englobamos todo y ya eran otros, como vamos a ir por acá haciendo estrategias. Entonces se fueron deshaciendo de algunas de ustedes, por llamarlo de alguna manera. Gracias a Dios, en ese momento me dicen, bueno, vas a ir a ver a tu mamá, pero hay una propuesta por ahí que después la declino, como el de que le voy o sea, dile a tu mamá que se venga a una casa, le pongo una enfermera y tú te vas con nosotros. O sea, es decir, querían traer a mi mamá para ponerla con una enfermera en una casa para cuidarla. Imagínate. Entonces yo llego y todavía someterte más porque ahora sí iban a agarrarle a tu mamá, como lo hicieron, por ejemplo, con Carla, con sus hermanas, ¿no? Exacto. Entonces, pues yo me acuerdo que me van a dejar, me hicieron firmar varios papeles en blanco. Gloria me dio una ropa para que fuera yo bien presentable, ¿no? Blusa pero blanca. ¿por qué papeles en blanco? ¿Tenías alguna cuenta bancaria, algo? Entonces, ¿para qué te dieron firmar? Por si los demandabas laboralmente, ¿no? No lo sé, pero en ese momento, pues ya voy a mi casa, me va a dejar, digo, te vuelvo a contactar, me quedaron de contactarme, me contacto de nuevo con Mari, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué decidieron?
porque me hacen la propuesta y yo la verdad que al principio decía, no, es que no les puedo decir que sí, o sea, yo estoy tratando de irme y no va a ser que sí, y vuelvo a ver por última vez a Sergio en otro hotel, que yo dije, lo que sea, o sea, yo ya quiero desafanarme, lo que sea, para que yo pueda irme, ¿no? Ellos, obvio que yo me sentían con deseos de seguir ahí, porque yo les decía, guárdenme mi lugar, Sí, yo le voy a... hiciste aparentar todo para ganarte su confianza y vámonos. Ajá. Y entonces ya les digo, pues que no, que me guarden mi lugar, que voy a tratar de convencer a mi mamá para que vaya, imagínate, y yo les hablo. Y cuando vuelven a contactarme la segunda vez para ver si yo me regreso, mi tía les dice, porque pues yo no le platiqué a mi mamá, le platiqué a mi tía todo esto. Entonces mi tía es mi cómplice y me dice, pues sí, les digo que no están y que ya no viven aquí. Entonces vuelven a llamar y le dicen, no, esta familia ya no vive aquí. No sé de qué me habla, se fueron a otro lado y ya no existe. O sea, así. Y es así como ya después mi mamá decide irse a vivir a otro lado y así vamos migrando, ¿no? Y me desaparezco de su radar. Ahora, hasta donde yo tengo entendido, en 1998, cuando sale el libro de Aline Hernández, de La Gloria en el Infierno, que siento yo que hubieron dos factores muy importantes para que este caso detonara y que afortunadamente, porque fíjate el dato importante, a partir de la publicación del libro de La Gloria por el Infierno de Aline Hernández ya no se reclutó una jovenez. Nadie más se reclutó a partir de esa publicación del libro. Gracias. Sí, pero el error que comete Raquel de abandonar a un niño en alto grado de desnutrición en un hospital en España, que eso, mira, hace unos días yo vi soy pro niños, soy pro mujeres, soy pro animales, vi un desgraciado agarrar con una pala a unos perritos y aventarlos, unos perritos recién nacidos, unos cachorritos, aventarlos. Yo dije, ¿cómo puede ser posible, Dios? ¿Cómo puede ser posible que exista gente tan asquerosamente repugnable? Que tenga las tripas de agarrar un ser vivo y aventarlo así con una pala a unos perritos. Esa percepción es la misma percepción que yo en lo personal, no lo está diciendo Lupita Carrasco ni lo estoy comprometiendo, yo en lo personal tengo de Raquel. O sea, ¿cómo es posible que no tengas el humanismo de que estás viendo un niño muriéndose de hambre, de anemia, con grado de desnutrición y vas y lo abandonas a un hospital? Bueno, ese error le salió carísimo. Claro. Carísimo. Pero también pagaron muchas personas por ese error. Y si no se hubiera hecho mediático, quizás, hombre, con todo el dinero, poder político, sabemos perfectamente que el hermano de Sergio Andrade está en la política, el señor Eduardo, sabemos que utiliza sus poderes políticos, sus poderes televisivos, lana tenían todo. Probablemente, si no hubiera salido el libro de Aline, probablemente si no se hubiera hecho mediático a través de la televisión de TV Azteca, la televisión de la Cusco, probablemente habrían querido manipular la información de la demanda del señor, del papá de Karina Yapor contra esta triada, porque pues digo, es muy claro que cuando hay más de muchísimas personas, 11 personas, muchísimas más, que siempre señalan estos tres personajes, pues quiere decir que pues no pueden estar mintiendo todos. En un sentido común no pueden estar mintiendo todos. Pero sí, es verdad que el libro de Aline es un punto fundamental precisamente para que esto se vuelva un tema mediático, aunque legalmente no fue el gancho para meter a esas personas en prisión. Fue lo de Karina Alejandra Yapor. Pero mediáticamente fue el libro de Aline, sin duda. Lo que a mí me llama mucho la atención
y esto cabe subrayar y resaltar a las autoridades en ese momento. Bueno, no solamente fue la negligencia de las autoridades de Chihuahua. Tengo entendido que en 1998 Aline Hernández y tú van a levantar una denuncia a la fiscalía. Bueno, en ese tiempo eran procuradurías, y van a levantar una denuncia contra Sergio Andrade, quiero entender, Gloria Trevi y Raquel Portillo. ¿Es correcto? Pues es una denuncia de hechos contra quien resulte responsable, porque pues yo también ignoraba muchas cosas de leyes en ese momento, y realmente cuando yo me alejo, quiero pues no estar dentro de toda otra vez. Porque, todo este tema mediático. No, pero ahí hay una carga moral muy importante, que es el niño y los papás. Yo los veo en televisión y realmente me impacto mucho, porque pues están hablando de alguien que yo conozco. Y entonces yo digo, yo puedo saber en dónde pueden estar porque conozco los lugares. A lo mejor Aline no, porque ya no estaba como en esa época donde me tocó a mí. Uh-huh. Pero yo sí, y entonces yo digo, yo tengo que hacer algo, porque yo sí sé, o sea, me causó un gran impacto primero verlos, y luego ver que salió el libro de Aline, y que tocaban mi caso, porque yo decía, nadie me va a creer a dónde voy a ir, con qué apoyo, con qué dinero, con qué abogados hago una denuncia. Entonces, para mí fue importante saber que alguien estaba exponiendo el caso y saber de que estaban buscando a alguien que yo conocía. Y entonces yo me animo y digo, yo puedo saber en dónde están, y quiero conocer a los abogados antes de otra cosa, ¿no? Quiero ver y dar datos. Entonces es como yo llego y de la televisora de donde sale es a la televisora donde voy, porque pues no hay otra, ¿no? La fuente. Y pues ahí es donde descubro todo lo demás, expongo el calendario, vamos a hacer la denuncia, vamos a Chihuahua, y pues ahí empiezan una nueva investigación de todo, con todos los datos que se recopilan de las casas, de los lugares, del modus operandi. Sí, toda la carpeta de investigación. Porque ya sabemos que ese juez fue amenazado de muerte, el segundo juez fue amenazado de muerte, y el tercer juez que absuelve o que da años, que son muy pocos, es asesor de la marca. Ahora, sí. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿No? Entonces, sí fue como, no quiere decir que se haya absuelto totalmente de todo, sino que no le consiguieron poner todas las pruebas. Sí, no, claro. Pero sí es importante comentarle a la gente que está viendo en su casa, en el auditorio, que aparte de las 11 denuncias en Chihuahua, aparte de esas 11 denuncias, previamente hubieron 2 denuncias, una de Guadalupe Carrasco y otra de Aline Hernández. Si las autoridades en ese momento, cuando ellas denunciaron en 1998, si no estoy equivocado, les hubieran hecho caso a ti, Aline, probablemente hubieran evitado lo de Brasil. Muy probablemente, porque hasta donde tengo entendido, creo que hasta en la cita que dieron de comparecencia para Gloria Trevi, Sergio Andrade y Raquel Portillo, nada más se presentó Gloria y Raquel, me parece. Ni Sergio se presentó y no las pelaron, o sea, no les hicieron caso en su primera denuncia. Sí, no hubo una correcta, ¿cómo puedo decirlo? Actuar, porque aparte de todo, la ley de trata ni existía, ¿no? Uh-huh. Tiene aparte como 11 años de que existe esa ley, existe el delito, ¿no? Entonces, sí, no era como una especificación de delitos que debías de seguirse, o sea, no hubo un seguimiento, no se enlazó, no se pusieron de acuerdo las autoridades por inexperiencia, por negligencia, por corrupción, por lo que tú le quieras llamar. Yo pienso que por corrupción. Yo pienso porque tiene altos matices de intereses, o sea, también de este lado por mucho miedo, porque sí, a mí, yo decía, bueno, todo el mundo tiene abogados, yo no, a lo mejor los de Aline sí me ayudan, pero no hay una como certeza de que me van a... Tú no tenías tus abogados de cabecera, o sea... No, entonces no, digamos que no se enlazaron y no hubo un seguimiento correcto de todo
¿Por qué? Porque había para mucho. Ahora, fíjate lo que me llama la atención. Yo te llegué a ver en un programa, me parece, no estoy muy seguro del recuento de los daños. No me acuerdo si recuento de los daños. Ay, claro, con Lupus. Ajá. Con Lupus y un periodista de la jornada por ahí. Sí. Que en ese momento, sí, claro, que lo bajaron, que creo que ese programa lo bajaron porque tenía como que firmar el contrato con la cantante, y esa fue una de las condiciones para que pudiera firmar con Televisa. Por eso ya no existe como tal el programa en las redes. Eso es lo que Sí. Lo que pasa es que los hermanos Galindo eran los que eran los productores de El Recuento de los Daños. Sí. Que en paz descansen, los dos creo que ya se petatearon. Pero les habían dado información también sobre una pequeña de 12 años y les habían dado las fotos y todo, y los hermanos Galindo no sacaron esa información. Entonces yo me acuerdo que te vi en una entrevista donde te decían, oye, tú llegaste a ver extranjeras ahí, tú dijiste, sí, habían 2 chilenas y habían 2 argentinas. Me llama la atención porque quiero pensar que te referías a Liliana Soledad Regueiro, te referías a, no sé si a Melina o no sé si a Bárbara Ferrer. A Bárbara. Bárbara es una de las que salió en el calendario. Entonces, según yo, era Bárbara y Liliana, y luego Tamara y Edith. Tamara Edith, y luego Melina como que era la que la pusieron a competir con Liliana. O sea, donde más o menos tengo como que entendido esa situación, pero sí recuerdo yo esa entrevista. Y bueno, también me llama poderosamente la atención la burla y el cinismo. No sé si llamarle burla, llamarle cinismo o llamarle no tener madre. Te busca la cantante. Te busca la cantante para que la apoyes en la demanda de TV Azteca. Ay, esa es otra etapa de mi vida que creo que, híjole, está muy fuerte porque me vengo enterando, porque yo tuve mucha ignorancia, de verdad. No vi sus películas que sacó de Post, no vi su libro, no veo muchas cosas, ¿no? O sea, realmente no me gusta autorrevictimizarme, ¿no? Sí, ahorita ya tengo una situación fuerte para poder expresarlo sin tener muchos quiebres, pero me vengo enterando que el año pasado, apenas, que usaron un perfil falso de Facebook de Liliana para contactarme. No, ¿cómo? A ver, cuéntame. Ahorita veo a Liliana, que ya tengo contacto con ella, y ya me dice, no, yo no tengo ese contacto, o sea, ni siquiera recuerdo haber dicho esto, hecho esto, ni contactado. O sea, crean un perfil falso de Facebook de Liliana, te contactan, ¿y qué te dicen? Pues yo tengo todas las pruebas, porque tengo todos mis correos, tengo todos mis screenshots de Facebook, de todo, porque ahora ese perfil ya no existe. ¿Pero qué te decían? ¿Qué te dijeron ahí? Pues me quieren contactar los abogados de Gloria o sea, ni siquiera me dicen de la demanda en ese primer momento. Me habla ella, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Ok, la falsa Liliana te contacta. Yo así toda, ay, qué buena onda, me está contactando, ¿cuántos años? ¿No? Y entonces ya no veo ese perfil. Y yo así como que, qué linda, qué buena onda. Y pues ahí me dice que quiere contactarme a alguien de parte de Gloria y que les dé mi correo. O sea, imagínate, le doy mi correo por Messenger, me contacta a una persona por correo y ya me dice cuál es la situación. ¿Recuerdas el nombre de la persona? Sí. ¿No lo quieres decir? Bueno, es que ahorita no me lo recuerdo, pero sí tengo todos los datos de esta persona que es una amiga de Gloria. Me dice, soy muy amiga de Gloria. Karina Lizárraga. Sí, Karina Ivette Lizárraga. Entonces, ella me contacta
y me dice que pues bueno, de esto todo tengo pruebas, ¿no? Porque pues los correos no se borran, y pues ya me dice que quiere pues contactarme con los abogados que están viendo lo de la demanda de TV Azteca. TV Azteca, porque ellos tergiversaron, hicieron muchas situaciones, y que de alguna manera yo no recuerdo exactamente que yo haya hablado en contra de Gloria exactamente, porque ellos están en de que todo fue en contra de ella para arruinar su carrera, pero esta situación yo ni siquiera la vi como voy a hacerlo en contra de alguien, esto es lo que me pasó y punto, ¿no? Sí, estabas dando tu testimonio, o sea. Ajá, entonces yo así como que, bueno, a ver, explícame exactamente, y me pasan los links, ¿no? Porque hay un proceso detrás, y a los abogados me contactan, y hablo con ella, porque me pasan una llamada con ella, y pues según, no, pues perdón, este hombre, pues ya sabes cómo era, y pues nos hizo mucho daño, y yo pues perdón. Ya con Gloria Trevi ya estás hablando. Y yo así de, wow, qué lindo, o sea. Te volvió a terapiar. No, Lupita, ¿cómo crees? No, es que en serio, o sea, tantos años y uno no aprende. O sea, ay, realmente. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo? Necesito que vengas a declarar para lo de TV Azteca. Pues sí, ¿Fue año 2017? ¿2017? Sí, fue en el 2017 cuando me vuelvo a contactar con ella, que la verdad que ahora que me doy cuenta de toda esta situación, porque pues sí, fue un tipo de grooming. Un tipo, un macro grooming, o sea. Ay, pues es que te das cuenta que realmente lo único que le interesa es como estar bien ella, ¿no? Estar como seguir lucrando con todo este dolor, seguir ganando demandas con todo este dolor, porque pues sí, te voy a ayudar. ¿Qué ayuda necesitas? Pues sí, necesito un psicólogo, necesito un montón de cosas. ¿Te dijo, oye, mira, si ganamos TV Azteca te voy a dar una lana? No, mira, con ella hablé con sus abogados, porque pues con ella fue un contacto así como para asentar que yo estaba segura de cómo corroborar. Aunque fue un poco de desconfianza, porque yo siempre me mostraba como muy renuente. Me habló un tipo que según era exagente del FBI o no sé con quién trabajaba, realmente no recuerdo mucho los nombres, tengo todo pues muy documentado, pero llegó un momento en que él me dijo de lo que él quería escuchar de mí, no lo escuchó, y me dijo, pues ya di la verdad, ya digan la verdad, ¿no? Y yo así de, pues, ¿de qué le pasa a este hombre? Y fue como una persona muy nefasta, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no dices la verdad? Pues esta es la verdad, ¿cómo sabes si no estuviste ahí? Yo estoy diciendo la verdad de lo que me pasó, y me viene a gritar como diciendo, ya, habla como debe de ser. O sea, si ellos tienen una perspectiva muy diferente, pues discúlpenme, no es la mía, ¿no? Sí, claro. O sea, yo he aprendido en este camino que cada uno tiene su perspectiva de acuerdo a cómo le fue, ¿no? Y los hechos son los hechos, y esto es lo que me pasó, punto. Si tú quieres escuchar otra cosa, lo siento mucho. Y persona, le colgué el teléfono, le dije, ¿cómo te atreves a decirme que ya diga la verdad si eso es lo que me pasó? Y ya no volviste a tener contacto. Fue el temblor con el 2017, el terremoto, me volvió a contactar esta chica y le dije, pues que no me hable tu amigo porque no es muy empático, ¿no? Y pues les ayudé. Me acuerdo que me contactó el abogado, fui al notario y yo les mandé por correo mi perspectiva de los hechos, y ellos, porque no revisé mi correo de lo que me mandaron que iba a hacer la declaración, llego al notario con el tipo, leo y decía una sarta de tonterías ahí. O sea, lo modificaron todo lo que te habías dicho. Conveniencia, claro. ¿Y tú lo firmaste? Lo firmé. Sí, lo firmaste. Lo firmé, pero aparte de todo, yo les hice cambiar varias cosas que incriminaban a cierta gente, que yo decía, ¿cómo? Esto no es así. ¿A no quién incriminaba? Así.
qué les pasa, ¿no? ¿A quién le querían incriminar? ¿Tú te acuerdas? A una reportera de TV Azteca, porque todo, según ellos, fue creado, manipulado en contra de Gloria para afectar su carrera. ¿Pero a qué? ¿A Patricia Chapoy o a Laura Cepeda? No, la Laura. Entonces yo logro cambiar algunas cosas, no todas ahí, y estaba desesperado el abogado. Me acuerdo que habló por teléfono, se paseaba por la oficina porque iba con otro abogado y me volteé a ver y dice, antes de salir y cerrar la puerta, me dice, pide lo que quieras, así. Y yo así de, ¿qué le pasa a este cuate? ¿No? Ya estaba desesperado de que yo no accedía a firmar los papeles, ¿no? Y sabes, como, ofrécele, pero no me lo ofreció, nada más dijo al salir, pide lo que quieras, ¿no? Y cierro la puerta y modifican, le digo, pero es que esto no es verdad, de verdad, no es verdad. Y hay algunas cosas que, pues, obvio, firmé, ¿no? Eso es lo que a mí, en mi corazón, me tiene mal, porque yo ignoraba un montón de situaciones que habían pasado antes, ni vi la película, ni vi el libro. Si yo hubiera leído, que el año pasado me enteré, todas las cosas que decía de mí en su libro, porque pues esas situaciones son revictimizantes. O sea, si tú quieres el pedacito de lo que dice de mí en su libro, realmente digo que ¿quién en su sano juicio escribe cosas de una persona de esa manera? Sí, de hecho, el contenido de MacDougall, por ejemplo, te voy a decir qué tan valiosa es la entrevista contigo. Siempre pintaron ese arquetipo de Lupita Carrasco, de Guadalupe Carrasco, como con información muy burda, o sea, es así básico de, no, ella fue la señorita Guerrero, y hablando puras pestes y puras cosas completamente incongruentes. Aquí conocimos a la mujer, aquí conocimos a la persona, aquí conocimos a la niña, al ser humano, a la luchadora, a la guerrera. Conocimos la historia que te prometo que nadie había conocido de Guadalupe Carrasco. Pero pasa esta situación del 2017. ¿Cuándo, Lupita? ¿Cuándo tú agarras y dices, caramba, esto ya, o sea, ya abrí los ojos, ya me di cuenta que esta señora me coercionó? No, es que te das cuenta porque aparte de todo, yo le mandé un correo a esta muchacha diciéndole, o sea, yo sí tenía la firme esperanza de que ella iba a agarrar la bandera y iba a irse contra él ya, o sea, ya no había mucho que hacer, pero esa hubiera sido la manera más fácil y más limpia y correcta para mí de hacerlo. ¿Por qué? Porque le digo, oye, y va a ser una denuncia en contra de este tipo, o sea, yo esperando que sí, todo esto que yo iba a contribuir con ella, ayudara para irse contra él, porque ese era mi objetivo, ¿no? Porque ese era lo correcto, para decir, oye, ¿va a haber una demanda? No, pues es que ella ya quiere como darle vuelta a la página, como ya dejarlo. No puede ser. No. Ahí fue donde tú dijiste, hijo, me usaron. Tengo esa esperanza, vamos déjame hablar con ella, quiero verla en su concierto, quiero ir a verla en donde esté, tenía la esperanza de verla, hablar con ella, sacarme esto que traía en el pecho de que me había llevado con él, de todo, o sea, hablar realmente en privado con ella. No pude, no me dejaron, no era una persona fiable, no me llamaron a ninguna entrevista ni con Adela Micha ni con nadie, no pude hacer nada para sacar todo eso yo le quería decir, porque aparte le mandé un libro y un escrito sobre sectas destructivas, le mandé material para que se lo dieran y lo pudiera leer y pudiera convencerse de todo este sistema, ¿no? Para mí, yo tenía la firme esperanza de que podía hacer algo ayudándola. Ok, te ayudo con lo que tú quieras de la demanda, pero mira, esto es lo que nos pasó, esto es lo que hay que hacer, vámonos en contra de este tipo, hay que hacer algo, está libre, nos hizo mucho daño, por favor, mira, esta información a mí me ayudó, órale. No lo iba a hacer nunca porque ella fue parte del sistema. No pasó. Fue porque ella fue parte del sistema. No lo sé, pero así. O sea, sí realmente tenía la firme esperanza de que ella iba a leer, ella se iba a contactar conmigo, ella iba a hablar conmigo, pero obvio,
no había leído en un libro que atrás todo el rencor que me tenía, o no sé si me lo tiene, o no sé qué pensaba de mí, pero después de haber leído eso dije, ay Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ahí fue cuando, por ejemplo, fíjate, Ya. todas y cada una de ustedes tiene su proceso de despertar, pero yo creo que todas se han unido y despertaron. Yo siento que muchas, no muchos años, para acá, porque empezaron a escuchar los testimonios de todas las demás. Y al empezar a escuchar los testimonios de todas las demás, empezaron a darse cuenta que ustedes habían sido manipuladas por estas 3 personas. Mira, por ejemplo, Liliana participó en la serie de Ella Soy Yo, porque Liliana le habían prometido que iban a denunciar a Sergio Andrade, y esa era la promesa. Y dice Liliana, cuando a mí me dicen, cuando a mí me dicen que vamos a denunciar a nuestro agresor, a nuestro violentador, y me doy cuenta que en la serie cuentan otra cosa completamente diferente a la que me habían prometido, donde nos revictimizan a todas, me doy cuenta que me vieron la cara, me doy cuenta que me engañaron, y ahí nace El Estafador de Sueños, ahí nace Alas Abiertas, ahí nace la inspiración para hacer el libro de Carola de la Cuesta, ahí nace la inspiración de hacer Toda la Luz, nace precisamente por la revictimización tan bestial que hizo Raquel con su podcast, Gloria con su serie de 50 episodios, la película de Netflix. Yo me imagino que cuando tú empezaste a hablar con las demás, ahora sé que tienen contacto todas, sé que ya son muy amigas, ya están muy unidas. Fue un proceso muy difícil. Pero ahora como ves las cosas diferentes. Y es ahora que no lo queríamos, de verdad no lo quería. O sea, es decir, yo en este aspecto yo me sentía muy culpable, yo sentía que había traicionado, que había, o sea, de verdad, cuando me doy cuenta de toda esta situación, yo lloré mucho porque conozco a Carla y, o sea, no la conozco, la reconozco, nos encontramos y a través de las asociaciones en las cuales participamos, que pues, también nos ayudan mucho a informarnos y a estar como más, ahora sí que con ese enfoque informado sobre derechos humanos, sobre traumas, sobre diferentes perspectivas de derecho y de ley que no teníamos. Y entonces cuando estoy conociéndole y cuando conozco a las personas, a abogados, yo tenía mucha vergüenza de contar realmente lo que había sucedido después porque nadie sabía que yo había participado, bueno, quizás sí, otra vez en ayudarla. Yo decía, es que yo soy una traidora, como pude, realmente fue para mí un proceso muy fuerte de poder decir, sí, firmé un papel y que no era verdad y que tenía la esperanza de que alguien pudiera hacer algo para poder cerrar este ciclo. No lo hubo. Y digo, ya voluntariamente a fuerza que sé que se lo tuvo que hacer, ¿no? Pero ya así como que, bueno, porque... Sí, bueno, sí. Pero eso ya lo hizo voluntariamente a fuerza. Ahora sí que, pues sí, lo hizo a huevo, ¿no? Para decirlo de alguna manera. ¿Cómo te sientes ahorita con esta unión que han tenido todas las verdaderas víctimas? Y digo las verdaderas víctimas, lamentablemente algunas personas, me imagino que debe ser triste para ustedes, que pues lo digo en el caso, no quiero amarrar navajas, pero hay algunas personas que estuvieron con ustedes y que dijeron, sí, vamos, creemos en la causa, queremos alzar la voz, queremos que se nos haga justicia, y que pues de repente una se bajó del barco y de repente empezó a hablar mal de ustedes y bla, bla, bla. Pero en todo el contexto ustedes se han mantenido unidas, tienen contacto, las veo fuertes, las veo liberadas. ¿Esto a ustedes les ha servido? O sea, participar en estos canales de YouTube y en dar este tipo de testimonios, ¿las libera así como que dices, ¡ay, saqué esta piedra! Bueno, te voy a decir mi enfoque, porque yo estudié periodismo. Y la verdad es que sí me da como...
muchas situaciones. Yo me manejé muy hermética. Yo cambié mi nombre en las redes sociales, me alejé del mundo de la farándula, del periodismo, de lo que tú quieras, y cerré mis cuentas porque sé cómo es este sistema también, este mundo del espectáculo, de periodistas, no periodistas, de gente que está lucrando alrededor de un dolor, porque es una historia de dolor y que la sociedad, tanto en el mundo como en México, no estamos acostumbrados a darle el enfoque que debe de ser. Entonces, ahora me estoy dando cuenta de que tenemos que educar a nuestra sociedad y al mundo pues sí, del periodismo, ¿no? ¿Por qué? Porque un periodista no va a salir a dar un enfoque informado sobre el trauma, sobre los derechos humanos, esa cobertura de cómo hablar de ciertos delitos donde hubo mucho dolor. No te van a estar priorizando el bienestar de las víctimas, ¿no? Para evitar revictimizarlas o resguardando su identidad o evitar exponer las situaciones que puedan causarles un estrés adicional, que eso existe, ¿no? No va a haber una transparencia porque pues, el propósito de cómo se va a usar esa información no es que vaya a generar confianza y asegurar de que la persona entrevistada participe con pleno conocimiento, u otra de que lo que diga va a usar para causar un daño, ¿no? O sea, claro. Un poco para empoderarlas porque siempre están cuestionándolas, ¿no? O sea, se imponen ciertas narrativas preconcebidas, ¿no? Y precisamente no van a esperar que la persona cuente, sino van a suponer que desde su propia perspectiva lo que dicen ellos que es, ¿no? Y quién sabe si no tengan otra perspectiva o estén siendo remunerados, ¿no? O sea, el anonimato, la confidencialidad, el evitar el sensacionalismo, los estereotipos, precisamente toda esta situación no todo mundo la cuida y yo creo que sí debe haber un reglamento, una iniciativa de ley en donde se cuide, se respete la confidencialidad, se evite el sensacionalismo y se utilice un lenguaje precisamente basado en evidencia, que eso es lo que nos ha hecho mucha falta, ¿no? Consultar fuentes expertas, especializadas, un uso de marco legal adecuado, o sea, son tantas cosas que hay que... es que eso es lo padre y lo triste, lo peligroso y lo bonito, siempre es como un columpio. Y esto es como la delgada línea, ¿no? La línea delgada en donde si das un pasito para la derecha vas a hablar de la verdad, si das un pasito para la izquierda vas a ser amarillista y quizás lo tomes con sensacionalismo y a veces, incluso hay muchas entrevistas que a lo mejor suelen ser hasta tendenciosas las preguntas del entrevistador al entrevistado, o mala leche, como lo decimos en mi rancho, con jiribilla, porque imagínate, y yo lo he dicho, es como si yo te estoy entrevistando ahorita, y yo te digo, Lupita, ¿qué sentiste cuando pasaban estas situaciones con este señor? O sea, con todo respeto más de decir, güey, estás tontito, güey, o sea, ¿cómo preguntas eso? O en el caso de Carla, oye, ¿qué sentías cuando te golpeaba? No preguntemos en algunas ocasiones cosas tontas. Eso es ser muy amarillista, muy interesante y muy poco empático. Evidentemente, ninguna de las personas, ninguna de las verdaderas víctimas sintieron ni amor por este asqueroso panzón, ni gusto, ni nada. Todas sufrieron. De una u otra manera, unas sufrieron abortos forzados en Texas, otras sufrieron embarazos forzados, fueron utilizados sus personalidades jurídicas para hacer manejos de compraventa de propiedades de manera ilegal, por no decir lavado de dinero, fueron abusadas, golpeadas, torturadas, coercionadas de todas las maneras más bajas que se le puede tratar a una mujer, en todos los sentidos, y por eso
Y yo lo digo abiertamente, por eso esta gente me genera mi repulsión. Y yo sí lo digo abiertamente. Esto no es un tema de ser imparcial. O sea, en mi punto de vista, mi canal no es imparcial. Mi punto de vista, mi canal es parcial a las verdaderas víctimas, porque no tolero estas personas que abusan de los menores de edad, que engañan a las mujeres. Y no solamente a los menores. Una mujer, a la edad que sea, no se le puede permitir abusar de una persona, engañarla. Y ese es precisamente el problema que tenemos en esta sociedad, que normalizamos los delitos y lo acabamos de ver, Lupita. No sé si tú estás enterada de que una influencer, una creadora de contenido, apuñaló 15 veces a una chava. A una chava. Sí. Y ¿sabes qué? Va a pasar solamente 5 años en prisión, porque la chava tiene 17 años, casi 18, está a meses de cumplir 18. Hay un hueco en la ley, hay una laguna en la ley, donde precisamente ella no va a pagar lo que de verdad es un intento de feminicidio, como lo que hizo, porque evidentemente esta chava estuvo en coma inducida. La ley tiene que modificarse, la ley tiene que regularizarse, pero evidentemente, desde un punto de vista, California nos puso un ejemplo. California nos puso un golpe sobre la mesa sobre lo que se puede hacer y lo que puede hacer un gobierno cuando de verdad está comprometido con la justicia y quiere poner el nombre de las mujeres en alto y la injusticia, porque es bien fácil. ¿Quieres acabar con la violencia contra la mujer? Empieza a apretar tus leyes. Pena de muerte para los abusadores. Acabado el mal, mira, lo cortas y se acabó. Todas las personas que no han tenido justicia, en este caso, las 11 denuncias de Chihuahua, donde hay un claro conflicto de intereses, porque tanto el juez Arzola Pineda, tanto la fiscal, que su esposa Patricia, y tanto el subprocurador Óscar Castrejón Rivas, ellos manipularon completamente desde la línea de investigación hasta la judicialización de las carpetas y el posible conexo para que estos señores hubieran pagado por esas 11 denuncias que se interpusieron en Chihuahua en tiempo y forma. Hubo claro conflicto de intereses porque el señor Arzola Pineda y la señora Patricia trabajan en el despacho de abogados de Maceo Asesores, que es el despacho jurídico que representa a la cantante en México. Y esa es la realidad. La señora compró a las autoridades. Es así. Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades en este punto hay una oportunidad, una ventana legal? Está una denuncia interpuesta en la Fiscalía de la Ciudad de México por Tamara Zúñiga en el año del 2023, que es una denuncia penal que se sigue por oficio, porque así lo dictamina la ley. Obviamente, yo pienso que le llegaron al precio a ella y ella se está retractando. Ya no quiere seguir con esta denuncia, pero es una denuncia penal. Por secuestro, se sigue por oficio, ya no lo puede parar. Nosotros dijimos claramente, y lo digo abiertamente en el programa, la próxima semana vamos a ir a una invitación que nos hicieron en la Cámara de Diputados, justamente a finales de febrero y en el mes de marzo. Y dijimos, vamos a ir a la Fiscalía de la Ciudad de México. Vamos a hablar con la fiscal que lleva justamente la carpeta de investigación del caso de la denuncia contra esas personas. Mágicamente, el día de ayer, pues tenemos a Tamara Zúñiga y a Raquel Portillo en México. ¿Qué hacen en México? ¿Por qué vienen a México? Es una ventana legal. Las autoridades tienen que hacer lo correcto. Tienen que hacer lo que no hicieron en Chihuahua. Porque ustedes merecían justicia y la verdad, bueno, es lo que ustedes les hicieron no se vale. Sin embargo, como no hemos platicado mucho en diferentes programas,
aquí en el canal y en otros programas de otros compañeros que también les doy mucho mérito porque no todos los creadores de contenido son malos. Hay muchos creadores de contenido que creen en ustedes. Hay muchos creadores de contenido que las apoyan muchísimo y que seguramente las están viendo ahorita. La justicia mediática ya la ganaron. Son mujeres que son un representativo de fortaleza, luchonas, que el mensaje que ustedes dan ayudan a muchas víctimas, a demasiadas. Ustedes no tienen idea cuántas vidas tocan. Creo que tienes una fundación. ¿Cómo se llama? Correcto. ¿Cómo se llama? Es correcto, es Comisión Unidos contra la Trata y bueno, ahí tenemos varios ejes que es la protección, todas estas campañas de sensibilización, precisamente todo lo que tiene que ver con evitar, ¿no? Con que siga con este delito, esa información que sale a través de las redes sociales y aparte el acompañamiento de sobrevivientes. Y yo creo que es muy importante que podamos nosotros prevenir, ¿no? Que estar informando para que las personas pues vayan saliendo un poquito de la ignorancia, ¿no? Me hablabas también de toda esta situación de las personas que nos apoyan, las personas que no nos apoyan, que de alguna manera pues sí hace mucha falta educación al respecto de cómo tratar pues sí, estos asuntos que tienen que ver con el dolor o con las sobrevivientes, para hacerlo de una manera responsable y ética, respetando la dignidad de las sobrevivientes, ¿no? Eso sí o sí hay mucho trabajo por hacer y que esperemos que se pueda lograr en esta sociedad mexicana, sobre todo, pues si no lo hablamos, no lo decimos, no lo hacemos, no presionamos, pues no pasa nada. No pasa nada. Entonces ya estuvo. Ya queremos. Ya estuvo suave. Ya estuvo suave. Ya basta, como digo yo. Ya hay que hacer algo, ya hay que alzar la voz. No tenemos a lo mejor el dinero, los medios, a lo mejor mediáticamente ya estuvo muy revictimizado, ya lucraron un montón, ya se lucró demasiado y creemos que también nosotros podemos alzar la voz y dar desde nuestra perspectiva lo que pasa, los hechos como lo vimos. Como fueron. Sin que le pongan y le sumen, inventen cosas. Yo sé que tienes cosas que hacer. Yo te agradezco mucho. Yo te agradezco muchísimo. Llevamos 2 horas 40 de programa. Sí. Y la verdad, yo habitualmente hablo mucho, pero en este programa sí me dejaste callado. Tú hablas muchísimo más. Pues te voy a decir algo. Es un placer escuchar tu historia. Un placer compartir micrófonos con una persona, porque yo siento, representas mucha paz, representas mucha seguridad y mucha resiliencia. No, en serio, no, tampoco te estoy aventando guayabazos, es lo que yo pienso, ¿no? De las guayabas. No, por los guayabazos no, es una manera de decir que no solamente valoro mucho la entrevista, respeto mucho el mensaje de ustedes y bueno, pues son unas guerreras. Te agradezco muchísimo por haberme dado esta entrevista y compartirnos tu historia. Que Dios te bendiga, mi querida Lupita Carrasco. Igualmente a ti, a todos los colaboradores que tengas alrededor. Créeme que es un espacio en donde me siento segura, porque es importante, ¿no? Y consentida y con esa sororidad, con esa empatía responsable y creo que aprecio mucho que pues tengas esta conciencia, ¿no? De que hay que hacerlo así. Y también a todos tus seguidores, un beso, un abrazo. Realmente lo que buscamos precisamente es que tengamos verdad y justicia y que podamos expresar nuestro sentir y nuestra realidad en este momento. Entonces, créeme que yo soy la mayor agradecida por el espacio y pues también Dios te bendiga. Bueno, familia, pues espero que les haya gustado este contenido. Si te gustó nuestro programa, regálanos un like, así que pone un like aquí abajo y apriétale a la campanita para que YouTube te notifique, que suene y que retumbe la verdad hasta el infinito. Nos vemos a la próxima. Chao.
It's like a family tree, part of you.